Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 8 de abril, son las 10 de la mañana, la hora de conectar, la hora de conexión con la actualidad local en directo. Bienvenidos un día más a nuestra cita diaria, una cita que nos mantendrá pendientes de todo y cuanto ocurra en Ceuta de aquí a las 12 del mediodía, en una conexión que, como la de este martes, tendrá el foco principal en dos puntos de principal interés. Por un lado, Audiencia Provincial de Cádiz, segundo día de juicio por el crimen de Parques de Ceuta, y por otro, Salón de Pleno, sesión de control al Gobierno. En el plano judicial conectaremos con la Audiencia Provincial, que acoge este miércoles el segundo día del juicio por el asesinato hace 4 años de María Ángeles en Parques de Ceuta. Este martes declaraba el acusado, el marido de la víctima y la hija de ambos, testigo presencial de los hechos. El acusado, el policía local, se declaró inocente y señaló a su hija en la autoría de los disparos. Esta, por su parte, reiteró ante el jurado un contexto de maltrato y control continuo por parte de su progenitor, a quien tildó de asesino y acusó de matar a su madre. También hablaremos del impacto en Ceuta de la subida del precio del combustible. A pesar de la rebaja aplicada al gravamen complementario sobre hidrocarburos, la reducción apenas se ha notado en el surtidor, con descensos de entre 2 y 7 céntimos por litro, según el tipo de carburante. Además, en la ciudad no se aplica IVA, sino el IPSI, que ya se sitúa en el 0,5%, el mínimo legal, lo que deja poco margen fiscal para nuevas bajadas. Mientras tanto, la subida internacional del petróleo y el coste del transporte marítimo están impactando directamente el sector del transporte, que ya recalcula tarifas y advierte de pérdidas en contratos cerrados. Hoy en Conectados hablaremos con el presidente de la Asociación de Transportistas de Ceuta, Luis de la Rubia, para conocer cómo les está afectando esta situación y qué medidas reclaman si continúan los precios al alza. Y precisamente el precio de los carburantes es uno de los asuntos que se abordarán en la sesión plenaria de control correspondiente al mes de marzo, que se está celebrando en el Palacio de la Asamblea. Además de este asunto, el orden del día también incluye otras interpelaciones, como por ejemplo el plan de vivienda, la regeneración de la Bahía Sur, el patrimonio histórico, la situación sanitaria, el consumo de agua o proyectos educativos y sociales. Conectaremos en directo con el Pleno para conocer los principales debates y las respuestas del Ejecutivo local. Y además conoceremos todos los detalles tras la celebración de 2 jornadas, una institucional y también un workshop por parte del Movimiento Internacional de la Gentileza. Ya saben que Ceuta se ha convertido ya, ha sido declarada ya la primera ciudad gentil de España. Todo esto y mucho más de aquí a las 12, primera parada, como siempre, en la Agencia Estatal de Meteorología. Y ya tienen en pantalla el panorama para hoy. Hay que sacar de nuevo los paraguas tras una noche y madrugada lluviosas. El tiempo para hoy anuncia cielo nuboso o muy nuboso, con precipitaciones que pueden ir acompañadas incluso de tormentas y de depósitos de barro o ser ocasionalmente fuertes. Las temperaturas descienden hasta los 12 grados de mínima, la máxima hoy no va a superar los 18 o 19 y el viento sopla de poniente flojo a moderado. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos en estos instantes al Salón de Plenos, que acoge la sesión de control al Gobierno ordinaria correspondiente al mes de marzo. En estos momentos se debate la interpelación del Grupo Parlamentario Vox relativa a diversas cuestiones sobre el estado de conservación del patrimonio histórico arquitectónico de nuestra ciudad. En el 2021. Y el Gobierno seguía en el 2021 manteniendo el compromiso de construir una nueva capilla de la Almadraba, de que iba a estar ya para el 2023, para el 2025. Vivas promete que este año la Virgen del Carmen tendrá templo nuevo frente al Diafró. Esto fue en el 2022. La capilla del Carmen, difícil que esté lista para julio de 2024. O sea, que la capilla del Carmen ha sido silenciosa también, nefasta, nula y ya, por no decir nada más. Y todavía, evidentemente, no existe. Portillo de Fuente Cubierta.
bien de interés cultural desde el año 97 se encuentra en riesgo grave de derrumbe al deshacerse la argamasa con motivo de estas últimas lluvias que hemos tenido en esta ciudad. Abandonado, señora consejera, abandonado. Y como ya le he dicho anteriormente, la legislación a la que ustedes están obligados de proteger y tutelar los bienes de interés cultural, evidentemente no se puede usted alegrar y congratular, como usted acaba de decir, del estado de nuestro patrimonio. No se puede usted congratular, señora consejera, es que no sé de usted de qué se alegra, si está todo en estado de abandono, de dejadez absoluta. No sé por qué se alegra usted, de qué se alegra, de su silencio, de su, no sé, de la ausencia de sus gestiones. Mantenga usted un plan de conservación, por favor, serio, y cumpla usted con la normativa que le obliga para ello, porque están obligados a conservar el patrimonio de la ciudad. No se escuden usted más en burocracia, en gestiones administrativas. Si es que es abandono lo que tienen ustedes, dejadez del patrimonio. No hace falta que mire usted al presidente, si es que me tiene que contestar usted. Es su consejería. Está abandonado nuestro patrimonio. Abandonado, señora consejera. Por lo menos usted debe asumir una responsabilidad en este aspecto, señora consejera. Y no vender más humo. Reconozca que el patrimonio de nuestra ciudad está abandonado. Abandonado. Al menos los enclaves que yo le acabo de mencionar. Las murallas meriníes, la rampa de Abasto, la sirena de Punta Almina, la capilla del Carmen, Castillo de San Amaro, ese famoso uso administrativo al que ustedes iban a destinar. Eso se anunció ya en el 2024. Es que no se ha cumplido nada de lo que ustedes anuncian. No se ha hecho nada. 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 Dígame usted, no me siga usted leyendo lo que usted trae escrito, porque a mí eso no me sirve de nada, ni a mí ni a los vecinos, porque le acabo de decir una serie de enclaves que son patrimonio, son bienes de interés cultural de nuestra ciudad, que están abandonados. Es que no tiene usted es que no sé en qué se escuda usted. Reconozca el abandono que tiene estos bienes. ¿Vale? ¿Tengo que repetirle algo? ¿Vale? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Cifuentes. Muchas gracias. Señora Orozco, 5 minutos. Yo no quiero tampoco que se molesten ustedes, pero recuerdo, las interpelaciones son 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Muy breve, Vamos presidente. a procurar cumplir los plazos, porque si no, no terminamos el pleno. Señora Orozco, 5 minutos, por favor. Muy breve, muchas presidente. Muchas gracias. Bueno, no voy a reiterar todo lo que he leído en lo que traigo preparado, porque evidentemente cuando recibimos las interpelaciones, pues bueno, intentamos contestar a todas las preguntas que se nos hacen. Yo creo que usted no ha atendido en absoluto. Usted en la segunda intervención se ha dedicado simplemente a decir que no se hace nada sin atender todo lo que se ha hecho. Usted dice que me escudo en trámites administrativos. Bueno, es que los trámites administrativos es lo necesario para llevar a cabo un proyecto y para que todos veamos las obras realizadas. Yo es que no sé dónde piensan que estamos. Somos una administración y, por tanto, los expedientes tienen su curso. Y yo simplemente le he dicho en qué lugar se encuentra cada expediente en los que estamos trabajando. Y me congratulo de eso, señora Cifuentes, del trabajo diario, que cuesta mucho llevar a cabo, pero se va haciendo, poco a poco, pero se llega. Entonces, nuestra pretensión, desde luego, es, como he dicho antes, poder disfrutar cuanto antes de almacén de abastos, del Castillo de San Amaro y de todos aquellos proyectos en los que estamos trabajando, así como de las murallas merinidas, de la sirena de Punta Almina, de la capilla del Carmen, que también tenemos ya el proyecto redactado. También ha costado mucho trabajo sacar ese expediente adelante. Lo saben los ciudadanos, lo saben los feligreses, lo sabe todo el mundo, lo sabe la delegación del Gobierno, lo saben los ministerios, lo que cuesta sacar las cosas adelante. Y me congratulo de eso, de que precisamente el trabajo diario al final pues se ve reflejado en pasos, en que ya hemos llevado a Consejo de Gobierno el convenio con MIBAU, los gastos plurianuales para todos estos proyectos. De eso me congratulo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Orozco. La siguiente interpelación está presentada por MDC y hace referencia a los incumplimientos del plan de vivienda aprobado
en enero de 2025. Bueno, pues ahí esa interpelación, la respuesta por parte de la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, a la interpelación de Vox relativa a diversas cuestiones sobre el estado de conservación de patrimonio histórico arquitectónico de nuestra ciudad. Seguimos pendientes del Pleno, de la sesión plenaria de control que se está llevando a cabo en el Palacio de la Asamblea. También estamos pendientes de conectar para conocer la última hora del juicio por el crimen de Parques de Ceuta, en el que se está celebrando la audiencia provincial hoy en segunda jornada, y otras cuestiones de interés. Mientras tanto, abrimos ya la primera de las entrevistas aquí en Plató. Como saben, Ceuta se ha convertido en la primera ciudad gentil de España tras las jornadas celebradas esta semana con el biólogo y divulgador Daniel Lumera. La iniciativa, que promueve la convivencia, la empatía y el bienestar social, ha incluido una conferencia institucional y un workshop abierto a la ciudadanía. En este caso se celebraba este martes. Además, el presidente Juan Vivas ha sido reconocido como embajador de la Gentileza 2026 en un proyecto que aspira a convertir a la ciudad en un referente internacional de valores y cohesión social. Vamos hoy a buscar conclusiones tras estos 2 días, tras estas 2 jornadas. ¿Qué va a suponer esta declaración para la ciudad? ¿Cuál va a ser el papel de Ceuta dentro del movimiento internacional de la gentileza? ¿Y cuál será la hoja de ruta? Daniel Lumera, biólogo naturalista y fundador del Movimiento Internacional de la Gentileza. Muy buenos días. Es un placer y un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bienvenido ya, ahora aquí ya en directo desde Plató. Es un doble placer y un doble honor poder hablar directamente a la ciudadanía. Es un placer muy grande. Dolores Escalante, Lola Escalante, presidenta del Colegio de la Psicología de Ceuta. Muy buenos días. Promotora de alguna manera de que esto se esté llevando a cabo, de que esto sea una realidad en Ceuta. Bueno, queremos hacer conclusiones. Ya se ha declarado Ceuta como la primera ciudad gentil de España. El presidente de la ciudad, embajador de la gentileza. Se han llevado a cabo 2 jornadas de trabajo, una jornada institucional, una conferencia, ayer un workshop. A modo de conclusión, ¿qué va a suponer a partir de ahora que Ceuta es ciudad gentil, la primera ciudad gentil de España? Ahora comienza un proceso intenso, profundo, un recorrido. Se han puesto las bases para desarrollar proyectos. Esperamos que estos proyectos puedan contextualizarse a nivel de escuelas y de educación, de cárceles, de justicia, de sistema económico e incluso de sistema político. O sea, ahora comienza un recorrido que es apto a transformar la gentileza en acciones concretas, y queremos también que el 13 de noviembre, que es el Día Internacional de la Gentileza, Ceuta pueda ser presente como ciudad que celebra la gentileza a través de manifestaciones públicas. Esta semana que viene voy a presentar lo que ha pasado al Comité Internacional de Estados Unidos, de Europa, y entonces voy introduciendo Ceuta en el modelo internacional. ¿Y qué es lo que le va a contar ahí en el Comité Internacional? Que ha encontrado un lugar único en todo el mundo donde coexisten culturas, religiones, perspectivas diferentes, y que es un laboratorio vivo. Ahora mi tarea será aquella de, junto con la doctora Salamanca, será aquello de medir psicométricamente el impacto de la gentileza por el bienestar de la comunidad. Entonces les voy a contar que he encontrado un lugar único y que puede ser realmente un ejemplo internacional, pero tenemos que trabajar para que esto sea una realidad. Desde el punto de vista local, Lola, ¿qué valoración haces de estas 2 jornadas y sobre todo de la participación que ha habido en los 2 actos que se han celebrado en el Teatro Victoria del Rebellín, aparte de otros encuentros y otras reuniones de las que vamos a hablar ahora? Bueno, pues yo que siempre quiero un poquito más, me parece que ha estado bien, ¿no? Que ha habido bastante participación, una presencia de todos los consejeros y consejeras, casi todos, han faltado creo que 2, y eso es importante, porque esto no se circunscribe solo al ámbito de la sanidad y al ámbito de la educación, se circunscribe a todos los ámbitos de la vida, entonces tenían que escucharlo de primera mano. Esto sí ha sido debido, por supuesto, estoy segura, al impulso del presidente. Pero es verdad que me han faltado personas, me han faltado instituciones, me han faltado representantes políticos que no han estado, que yo creo que tienen que escucharlo, porque si no lo escuchan, esto hay que vivirlo, ¿no? El primer día donde se compartieron todos los datos estadísticos de cuáles son los resultados de implementar este tipo de programas, y el segundo día una cosa más práctica, ¿no? Entonces, sobre todo el segundo día es una cosa que no te lo puede contar nadie, que hay que vivenciarlo, ¿no?
Entonces me ha faltado un poco la participación de otras instituciones, de otros políticos, de otros... que me hubiera gustado que estuviera, pero no pasa nada, que como vamos a seguir, confío en que la siguiente esté. Primer paso de la hoja de ruta. Primer paso ahora es poner mano al manifiesto que hemos creado. Manifiesto significa que hay 9 puntos que se han firmado y que tienen que ser trasladados en acciones concretas. Yo creo que si la ciudad va a crear un primer asesor a la gentileza y nombra un lugar público como un parque dedicado a la gentileza, esto puede ser un primer acto público que transforma todo lo que hemos hecho en algo concreto, en un lugar concreto. Y seguramente por nuestra parte, en estos días, significa mañana mismo, voy a presentar un proyecto para las escuelas, para que una escuela comience un programa para profesores que introduzcan una formación pragmática para herramientas de gentileza. Por ejemplo, gestión del conflicto, comunicación gentil, o por ejemplo la capacidad de criticar de una forma gentil, de gestionar situaciones de burnout y de estrés. Estos serán los próximos pasos concretos que haremos. ¿En qué consiste ese proyecto educativo? Consiste básicamente en una formación directa. En Italia lo hemos hecho con el Ministerio de la Educación. O sea, es algo profundo y potente. Consiste en una formación antes para los enseñantes, que puedan adquirir estas herramientas y transferirla a los estudiantes, y después una medida científica del impacto a nivel de violencia, de agresividad, de estrés, de burnout y de habilidades cognitivas de los alumnos. Estos son los pasos que vamos a hacer. El proyecto voy a presentarlo mañana, y después se valorará y intentaremos de ponerlo en práctica en los próximos meses. ¿Dónde se va a presentar mañana el proyecto? La primera persona que lo va a recibir es Lola, como psicóloga, claramente, porque ellos tienen que añadir la parte psicométrica y después Lola lo va a presentar a la Dirección Provincial, a Dani todavía le cuesta decir los nombres en español, como a mí me cuesta algunas cosas, a la Dirección Provincial de Educación, que ayer estuvimos hablando con el director y le contamos el proyecto que se hace. Provincial. Efectivamente. Y le contamos el proyecto que se está haciendo en Italia y lo vamos a replicar. Pero además, ya también se presentó en su día un proyecto, 2 proyectos a la ciudad, cuando ya empezamos a mover la implicación en la adhesión a este movimiento de Ceuta, un proyecto para trabajar con las familias, que pareció el proyecto OK, que está dado lo que... ¿En qué consiste ese proyecto? Trabajar, pues, Daniel ha contado que en los colegios será darle las habilidades a los profes y a las profes, y aquí será dárselo a las familias. O sea, las familias están demandando ayuda, porque se está desbordando su relación con sus hijos e hijas y adolescentes. Entonces necesitan tener estas habilidades. Y luego hay otro proyecto, también me parece a mí muy importante y muy significativo en la ciudad de Ceuta, que es un proyecto para atender a los y las educadoras que acompañan a los menores no acompañados. También necesitan herramientas porque es una situación bastante dura de digerir y tienen que saber autorregularse a sí mismos para poder autorregular a los niños y niñas a los que acompañan. Después de haber firmado ese manifiesto Ceuta Ciudad Gentil, que incluye una decena de puntos, entre los que incluyen, valga la redundancia, impulsar proyectos sociales, educativos y sostenibles como los que estamos hablando. ¿Qué partida presupuestaria, cómo se financian estas iniciativas que se van a poner en marcha en el marco de la firma de este manifiesto y de esta colaboración? Hay varios caminos. Lo bonito, un modelo que funciona a nivel internacional es la creación de una red, de un comité local, ético y operativo y de coordinación que pueda encontrar fondos o que pueda crear iniciativas locales. Los fondos podemos encontrarlo incluso en Europa o incluso en el mundo. Por ejemplo, en Chile, el modelo de Chile funcionó muy bien porque es un modelo internacional que se dirige incluso a empresas locales que pueden apoyar todo el movimiento. Yo quiero recordar a las personas que nos están escuchando que introducir la gentileza en una empresa significa mejorar la productividad de la empresa. Solo en los Estados Unidos, en un ambiente laboral, por falta de confianza o de gentileza, esto provoca burnout, asenteísmo, turnover. Esto solo en los Estados Unidos crea una pérdida de 450 a 550 mil millones de dólares cada año. Entonces es una inversión
económica introducir la gentileza en una empresa. Y esto es lo que vamos a hacer y pedir fondos a las empresas que van a participar a esta red. Entonces, primer pasaje es la creación de un comité de coordinación local. Y luego, por otro lado, los dos proyectos que yo te he dicho son proyectos que se presentaron a la ciudad, que va a financiar la ciudad, que ya se aprobaron, se presentó todo el proyecto y se aprobó, ¿vale? Entonces, luego, cuando yo creo que es importante que digamos, ¿no?, que bueno, esta va a tener una repercusión a nivel internacional de difusión de Ceuta, que sabemos que aquí el enfoque turístico es importante porque es una manera de que haya ingresos para la ciudadanía. Entonces yo creo que también es viable incluso hacer algo relacionado con el turismo gentil que se ha hecho en las Islas Maldivas, por ejemplo. O sea, posibilidades hay muchas. Pero sí que esto es cuestión de estamos empezando, estamos haciendo propuestas, pero es que son infinitas, o sea que no acaba aquí, ni mucho menos. Una de las cuestiones, uno de los puntos incluidos en el manifiesto es impulsar el Kind Tourism o turismo basado en valores. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste, Daniel? Yo vengo de la isla de Cerdeña, entonces para nosotros el turismo es comida, es vida. Y entonces cuando una persona viene a la isla se le recomienda siempre dejar el lugar mejorado respecto a cómo lo ha encontrado. Y a la población local de saber cuidar, asistir y nutrir un turista. La gentileza puede ser un aspecto fundante de una experiencia de turismo, de visita, de valores, de tradiciones, de respeto, o sea, puedes aprender algo. Esto es el Kind Tourism, es dejar mejorado el lugar que visitas. Y aquí podemos crear un brand, o sea, crear una filosofía de visita que sea al mismo tiempo la capacidad de disfrutar de culturas y de lugares ambientales, pero al mismo tiempo enriquecedor a nivel humano. O sea, una visita, un turismo de valores, donde en la prisa que tenemos, es una sociedad, un contexto hiperperformante, Ceuta puede ser un lugar donde parar, escuchar y comprender cómo la diversidad enriquece. Esto es el Kind Tourism. ¿Cuál va a ser el papel de Ceuta dentro del movimiento internacional de la gentileza, como fundador y responsable del movimiento que es? ¿Cuál va a ser el papel de esta ciudad? ¿Cuántas ciudades forman parte de él? Solo en Italia son más de 80. Después tenemos Chile, después tenemos Maldivas, después tenemos Suiza. O sea, es un movimiento grande. En Italia son más de 350.000 personas que están participando, que han participado en las actividades del movimiento y han creado festivales, proyectos sociales, incluso en cárceles. Ceuta, yo creo que potencialmente tiene un rol arquetípico de modelo de un impacto impresionante. Es la única ciudad que he encontrado donde coexisten armónicamente, y lo hemos visto en el Consejo de la Municipalidad, coexisten religiones, perspectivas, diferencias. Al día de hoy no logramos. Es todo polarizado, todo muchísimo polarizado. Entonces no logramos encontrar una armonía en las diversidades. Ceuta puede representar esto, puede representar la capacidad de construir a partir del encuentro de dos puntos de vista muy diferentes que pero coexisten. Y es un recorrido valorial. Una pareja, cuando tiene una proyectualidad común, como un hijo, puede separarse. Lo que es el elemento de cohesión potente de una pareja que le permite de atravesar una crisis profunda son los valores. Y aquí tenemos que comprender cuáles son los valores que crean el fundamento de la ciudad de la experiencia Ceuta. Esto tenemos que medirlo y trasladarlo a Europa y a todo el mundo. Ceuta potencialmente es un farol en todo esto. En el primer día de estas dos jornadas que se han llevado a cabo en el Teatro Auditorio del Rebellín, el día institucional, por decir de alguna manera, han intervenido representantes de las 4 culturas de Ceuta. ¿Qué conclusión saca de ese momento, de esas reflexiones, de esos testimonios de los 4 portavoces, en este caso, o representantes de las diferentes culturas de Ceuta? Yo he encontrado muchísima humildad, una sensibilidad que no me esperaba, la capacidad de escuchar, de expresar sin afirmar que lo suyo era lo mejor. Eran perspectivas. Y esto, lo repito, no ha pasado hasta ahora. No ha pasado una mesa redonda interreligiosa, intercultural, donde cada uno aportaba algo, enriquecía a los demás. Entonces, he encontrado personas sabias y personas sensibles. Lola, ¿qué esperas de este movimiento o de la inclusión de Ceuta en este movimiento? ¿Y cuándo podremos empezar a ver algunos resultados? Yo espero que muy pronto. Yo creo que me conoces un poco, yo soy bastante persistente
también lo sabe el presidente y lo sabe mucha gente, o sea que por mí no va a quedar. Entonces yo seguiré trabajando con Avila, aportando, seguir insistiendo en que esto, yo sé que, bueno, que la ciudad tiene mucho trabajo, ¿no? Y que hay muchos ámbitos y no podríamos decir cuál es más importante que el otro, ¿no? Pero bueno, yo me voy a ocupar de lo que toca a la salud mental, que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de gentileza hablamos de salud mental, ¿no? Tú sabes que llevo mucho tiempo peleando, ¿no? Porque Ceuta es una de las ciudades con menos recursos en este ámbito. Entonces yo seguiré trabajando y os seguiré contando. Yo espero que sea pronto. El primero que espero que sea el trabajo con las familias, ¿no? Que fue uno de los que se presentó. Luego hablaba Daniel del 13 de noviembre, que es el Día Internacional de la Gentileza. Ahí también me parece muy interesante que se hiciera algo para que también se pudiera trasladar a nivel internacional. Y como dice Daniel, yo creo que es un referente que se traslade... ¿Algo de qué tipo? ¿Hacer una jornada aquí? Una jornada, unas ponencias, declarar una plaza, un lugar gentil, una asociación, bueno, eso, y tendremos que ir dándole forma de aquí. Veremos también la implicación de las distintas asociaciones que también pueden hacer mucho. Los propios periodistas también podéis hacer, quiero decir, esto son habilidades para cualquiera. Vosotros también tenéis habilidades de relación, de cómo contáis las noticias, es que se puede aplicar a cualquier ámbito, claro, los políticos y políticas. Sí, porque... la primera periodista gentil, tienes que ser. Eso iba a preguntar, ¿cómo se puede aplicar la gentileza al periodismo, en este caso, y a la vida real, al día a día? Porque a lo mejor estamos hablando de gentileza y puede pesar a alguien. Y el concepto es un concepto muy amplio. ¿Qué es la gentileza y cómo se puede aplicar al día a día y ya que estamos al periodismo? La gentileza es un concepto identitario. Ser gentil es un sentimiento profundo que me empuja a incluirte en mi intimidad, en mi sentido de identidad. Y podemos hablar de comunicación gentil, de palabras gentiles, de acciones, de proyectos. Puede ser contextualizada en economía, en política incluso y en el periodismo. Para mí debería ser creado aquí en Ceuta, por ejemplo, una orden de periodistas gentiles que sepan comunicar de una forma no agresiva, que sepan gestionar el conflicto, que sepan crear inclusión a través de la comunicación pública. O sea, es un reto impresionante. La comunicación pública se ha convertido, por lo menos lo que observo yo a nivel internacional en Italia, en algo muy agresivo, en algo muy que divide, en algo muy polarizante. Es un espectáculo. Yo creo que vosotros podéis educar a través de vuestra profesión y tenéis que hacerlo a través de los valores. Y la gentileza es un valor inclusivo que crea consenso, pertenencia y sentido de identidad a partir de tu capacidad de cuidar, de amar, de asistir, de incluir a los demás. Esta es una tarea importante. Y desde el punto de vista del día a día, de la ciudadanía, en el día a día, ¿cómo una persona puede desarrollar las habilidades de gentileza? ¿Cómo uno puede ser gentil? Empezamos con 4 actos de gentileza, que es una tarea interesante. El primer acto de gentileza es hacia uno mismo. Ser gentil con uno mismo es lo más difícil del mundo, que significa no atender a las exigencias del ego o de la personalidad, significa reconectarte con tus necesidades profundas, con los biorritmos naturales. Esto es gentileza hacia uno mismo. Segundo, hacia los demás, sobre todo gentil con las personas que no te caen bien. Eso es otro reto interesante. Tercer acto de gentileza, hacia animales y plantas y vegetales, para comprender que tenemos hermanos y hermanas y que nuestra vida depende de ellas. Tercer, cuarto y último, hacia el planeta, hacia nuestra casa. Un pequeño acto de gentileza cada día es la mejor inversión que Ceuta puede hacer sobre la salud pública y la salud mental de las personas. Y esta es ciencia. ¿Resultados? Resultados son en términos de longevidad, de desinflamación, de habilidades cognitivas, de gestión del estrés, de la depresión, de creación de relaciones valoriales. O sea, es una píldora, un medicamento natural. Demostrado científicamente. Absolutamente. Harvard, la primera publicación que hemos hecho, la Universidad de Harvard ha inaugurado el curso Biology of Kindness, Biología de la Gentileza. Yo soy docente de este curso y es increíble ver el impacto genético que tiene la gentileza. O sea, la gentileza es un fármaco natural. Esto es ciencia y neurociencia. ¿Decías, Lola? Sí, hombre, yo decía que yo que llevo compartiendo con Daniel 3 años y que sí, que me he introducido en lo que significa esto. Ajá. Esto no es una cosa que nos vaya a dar como el que se toma una pastilla y yo ya soy gentil, no nos confundamos. Cuidado. Esto significa un trabajo personal importante, un compromiso personal importante. Esto nadie lo puede hacer por ti. Ni el presidente, ni la consejera, ni la presidenta de la asociación, ni tu jefe como periodista. Esto es un trabajo personal
como dice Daniel, primero me tengo que cuidar yo, me tengo que respetar yo, tengo que ser compasivo conmigo, etcétera, para luego poder trasladarlo, proyectarlo en el otro. O sea que yo esto lo quiero dejar muy clarito, que nadie nos va a dar una pastillita para que seamos gentiles, que es un trabajo personal, ¿vale? Y ya a modo de conclusión, para cualquier persona que quiera iniciarse en este camino hacia la gentileza o a buscar herramientas, aprendizaje, entrenamiento para desarrollar habilidades de gentileza, ¿cómo se pueden poner en contacto con el movimiento, si es posible, y qué mensaje le dejaría, Lola? Bueno, a ver, hay varias maneras, ¿no? Hay un recorrido que es de 4 años, que ya lleva en Italia mucho tiempo, que es el recorrido de los investigadores del hilo del oro, que yo formo parte de él, por eso conozco a Daniel y por eso he peleado porque estuviera aquí, porque sé su trabajo de hace 3 años, de 3 años de trabajo personal, ¿no? Entonces, obviamente me he enterado de otros trabajos que hacen, ¿no? Entonces, estoy ya en España hace 3 años, o sea que ya estamos la tercera generación, digamos. Entonces, quien quiera puede apuntarte a este movimiento, el hilo del oro, que tiene 4 años de recorrido, que son dos convocatorias anuales, presenciales, una de 4 días y otra de 1 semana, y luego quincenalmente una convocatoria online. Esta, digamos, que sería la más potente. Pero luego también Daniel hace encuentros de fines de semana, que sí, para introducir lo que es esto y para vivenciarlo, de alguna manera sería como la manera más rápida de que uno pueda decidir si realmente esto le aporta a su vida, ¿no? Bueno, una forma sería poder hacer un retiro aquí en Ceuta, dado que la gente que han ido sobre todo al workshop de ayer, que se acercaron a felicitarlo y quedaron muy conmocionadas y muy emocionadas por el tema, que nos denota que las personas necesitan herramientas para vivir, ¿no? Para tener mejor una calidad de vida. O sea, eso podría ser una opción que no la descartamos, ¿no? Las personas que participaron en el workshop de ayer, ¿se van a constituir ahora en una comunidad para seguir trabajando o ya cada uno...? Bueno, ayer nos preguntaron cómo podían hacerlo, me pidieron el correo y ya les iremos informando de cómo va evolucionando esto. Interés había, desde luego. Bueno, pues un mensaje a los ceutíes, Daniel, para finalizar, un mensaje de cierre. De ser gentil, principalmente con la misión y la tarea que Ceuta tiene a nivel internacional y que probablemente no es consciente a nivel local. Pero yo creo que tenéis un tesoro, una riqueza increíblemente profunda y un mensaje que sirve ahora mismo a todo el mundo. Tenéis que tomar conciencia de esto y poneros al servicio de lo que vais representando. Pues vamos a ir poniendo conciencia en este asunto y tratando de desarrollar habilidades y tratar de ser gentiles cada día con nosotros mismos, con la gente que nos rodea, con la gente que nos cae mal, también con las plantas y con animales y con el mundo en general. Muchísimas gracias, Daniel Humera, estamos en contacto, seguiremos viendo los pasos, los avances, siguiendo muy de cerca la hoja de ruta de Ceuta en el marco de este movimiento internacional, y desde aquí de Ceuta lo seguiremos de la mano de Lola Escalante, la presidenta del Colegio Oficial de Psicología de Ceuta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Y nosotros nos vamos ahora al campus universitario de Ceuta. Seguimos hablando de ciencia, en este caso de una investigación en la que se ha estudiado o se está estudiando cuál es el impacto de la tecnología móvil, el impacto de los móviles en el aprendizaje de los estudiantes de enfermería, tanto en la formación como en la aplicación clínica. Gloria Núñez, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Susana. Pues sí, hemos venido hoy hasta el campus universitario para hablar de una tesis muy interesante y sobre todo muy actual, de una tesis sobre el impacto de los móviles en la formación y las prácticas de enfermería. Y para hablar de esta tesis, evidentemente, nos acompaña su autora, que la presenta ahora después en un ratito, María Lazo. Muy buenos días, María. Hola, buenos días. Ha llevado a cabo una tesis sobre el impacto del uso de los móviles en cuanto a la formación, en cuanto a las prácticas clínicas en el ámbito de la enfermería. ¿En qué consiste esta tesis?
Bueno, pues es una tesis que revela tanto los beneficios como los riesgos que conlleva el uso del dispositivo móvil en el entorno del aula y también en el entorno hospitalario. Se ha basado básicamente en estudiantes de enfermería y lo que hemos hecho es dividirla en 3 fases. Una de ellas es la que investigábamos sobre su uso durante la práctica clínica. Después nos hemos centrado en buscar las herramientas que pudiesen medir este constructo del uso problemático del teléfono móvil para al final pasarlo al aula y a la práctica clínica, donde medíamos esa adicción de teléfono inteligente en los estudiantes de enfermería y también se asociaba con otras características como el estrés o la toma de decisiones. ¿Y cuánta es la adicción de los estudiantes de enfermería al móvil? Pues por ahora ha dado un nivel moderado, es decir, que no, igual que en otra literatura existe indicios de adicción alta de los estudiantes de enfermería, en el campus de Ceuta se ha visto un nivel moderado. Es verdad que está en la parte alta del nivel, pero bueno, sigue siendo un nivel moderado, no hay una adicción alta. De momento no es preocupante entre los futuros enfermeros, pero es cierto que a lo mejor el uso del móvil en formación o incluso a la hora de trabajar tiene pros y contras, ¿no? Sí, la parte beneficiosa es que tenemos el dispositivo a mano para poder consultar la parte clínica, para poder tener la guía farmacológica y muchas herramientas que tenemos como simulaciones virtuales en los diferentes entornos, que eso le ayuda a los estudiantes a coger habilidades clínicas y no enfrentarse directamente a la parte de hospitalaria sin haberlo practicado. Y por otro lado, pues los riesgos que son los vinculados con el uso desregulado de este dispositivo, ¿no? Cuando se hace de manera compulsiva, cuando hay situaciones de estrés, se ha visto que el uso desregulado aumenta y cómo implica en las distracciones que se tienen con el móvil en la toma de decisiones clínicas y eso repercute en la seguridad del paciente. ¿Afecta además un uso excesivo del móvil a la salud mental? Sí, está muy vinculado a problemas psicosociales como la ansiedad, la depresión y además con problemas de insomnio. Sobre todo el uso del móvil durante la noche hace que tenga una sobrecarga mental, la pérdida de la noción del tiempo y un mal descanso. Y es verdad que hay muchos factores psicosociales que en el uso desregulado del móvil que están asociados a él. Y estamos hablando del uso del móvil, pero hay algo que cada vez se usa más, que es la inteligencia artificial. Tú formas parte también del equipo coordinador de la cátedra sobre inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro que se prevé del uso de esta nueva tecnología en cuanto a sanidad? Bueno, pues igual que el uso del móvil tiene 2 vertientes, o sea, el uso beneficioso porque tiene una cantidad de herramientas enormes para poder aprender, para tener un aprendizaje autónomo y no depender siempre de que tenga disponibilidad un profesor de explicarte. Por otro lado, pues viene como una ola toda esta inteligencia artificial en la que existen riesgos de que a nivel cognitivo el aprendizaje en sí, o lo que es el aprendizaje académico, cambie, porque igual que con el smartphone teníamos una cantidad de información enorme a la que podíamos recurrir y si no sabes verificar esa fuente puedes cometer errores, pues con la inteligencia artificial lo que ocurre es que esa respuesta ya viene dada. Entonces, estos alumnos tendrán que discernir entre si lo que dice es real o simplemente una creación de texto muy bonito que luego habrá que ponerlo en práctica a ver si es real o no. Se dice mucho últimamente el tema de, bueno, pues es que ya los trabajos no tienen sentido porque nos lo va a hacer ChatGPT. ¿Esto es una realidad? Bueno, en la parte teórica puede, pero en la parte práctica la laguna es enorme, claro, porque si tú utilizas esa herramienta sin ningún criterio, lo lógico es que luego en la práctica no sepa emplearlo. Por lo cual yo creo que hay que educar mucho a los estudiantes sobre el tema de profesionalismo digital y el tema de alfabetización digital para que ellos también sepan que es una herramienta muy útil, pero que si no la usas con cabeza pues puede tener unos riesgos importantes, sobre todo para nosotros que somos sanitarios. Se cae mucho en el error de considerar yo digo ChatGPT, pero hay otras inteligencias artificiales. Es cierto que la que utilizamos la mayoría de los usuarios es esta, de preguntarle a ChatGPT como si fuera el docente y luego a lo mejor llegar y decir, no, pero es que a mí ChatGPT me ha dicho que esto es así. ¿Caemos en ese error? ¿Caen los estudiantes? Sí, cae mucho, porque además es una forma rápida, estas actitudes impulsivas que generan pues tanto la adicción a teléfonos inteligentes como a otras patologías, ¿no? que desencadenan que ellos tengan una necesidad rápida de tener una respuesta o de que todo sea inmediato. Por lo cual, claro, la herramienta de ChatGPT, por ejemplo, es muy válida para esto porque te da la respuesta rápida y no tienes tú que estar buscando las diferentes fuentes. Pero claro, eso es un riesgo enorme porque al final ChatGPT no deja de ser eso, un creador de texto que no tiene la veracidad suficiente como un docente que ha sido documentado, que sabe la literatura, las referencias científicas que existen sobre ciertos temas.
Consejo número 1, siempre se pregunta al profesor. Por supuesto. Y ya para terminar, como conclusión, ¿qué se extrae del uso de los móviles? ¿Estamos a favor, estamos en contra? ¿Cómo se deben utilizar? Yo creo que es una herramienta valiosísima, pero que hay que utilizarla con cabeza. Que además el uso del móvil es muy beneficioso porque obtienes respuestas rápidas a pie de cama. Es decir, cuando tú tienes una duda o quieres consultar una guía clínica, no tienes que desplazarte a ninguna otra parte, ya tienes ahí las guías. El problema viene cuando esta actitud impulsiva de utilizarlo, incluso hay una palabra que ahora mismo está en auge, que es la nomofobia, que es el miedo a estar desconectado, a no tener el teléfono móvil, ¿no? Porque cuántos de nosotros estamos en cualquier situación de estrés y coges el móvil del bolsillo, mira y lo vuelves a poner en el bolsillo y dices, ¿qué has mirado? Nada. Simplemente has constatado que está ahí y se utiliza como una vía de escape a ese estrés. Entonces yo creo que deberían de informar y sobre todo educar a los estudiantes para que sepan que el móvil es una herramienta muy valiosa, pero que tienen que tener cuidado con ese uso que hacen lúdico o cuando se encuentran en las prácticas clínicas, sobre todo, para que la seguridad del paciente no se vea mermada por esto. Pues muchísimas gracias, María, gracias por acompañarnos, por atendernos y por esta tesis. Muchísimas gracias a vosotros. Pues eso, Susana, nos quedamos con eso. Los móviles beneficiosos siempre y cuando se usen con cabeza, bueno, en la sanidad y en todo, como ya sabemos. Y nosotros pues seguimos por aquí, seguimos con más actualidad y conectando con más temas, Susana. Pues gracias, Gloria. Seguimos en conexión. Pide paso cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Y de Gloria Núñez nos vamos con Raúl Llamas, que tiene también cosas que contarnos en clave de formación en el ámbito no universitario, porque ya hay un proyecto, un programa de calendario escolar para el próximo curso. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues nos encontramos con José Manuel Pérez Rivera, presidente del Foro de la Educación, para hablar de ese calendario escolar del próximo curso que ha sido aprobado en la tarde de ayer. ¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos gustaría saber cuáles son las características más destacadas de ese próximo calendario escolar y que lo aprobasteis este martes por la tarde, y comentarnos un poco si fue por unanimidad, si hubo alguna voz discordante y un poco cuáles son las características principales de dicho calendario. Bueno, pues las principales características del calendario es que ha sido fruto de la participación de todos los distintos organismos y personas que son miembros del Foro de Educación. Ha sido ese consenso. Ya comunicamos antes de la Semana Santa que íbamos a discutir el calendario escolar justo al regreso de las vacaciones de Semana Santa y Semana Blanca. Y bueno, por los criterios de punto de partida, que tienen que ser 175 días lectivos, respetar lo que son las fiestas ya aprobadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2026. Todavía no se ha aprobado el 2027, pero bueno, ya sabemos qué tipo de cuáles son las fiestas ya establecidas, ¿no? Entre ellas, pues además, pues lo que es el fin de Ramadán, la Pascua musulmana, que sabéis que eso si hay ocasiones en que hay pequeñas variaciones, a lo mejor posiblemente haya que hacer algún pequeño ajuste, pero luego después el otro criterio ha sido establecer, digamos, en que todos los meses haya pues algún pequeño descanso, ¿no? Para dar un poco de tregua, ¿no? A todo lo que es la actividad docente y académica, ¿no? Bueno, las clases se empezarían el día 8 de septiembre, una fecha muy similar a las de este año para lo que sería la educación infantil, la secundaria y el bachillerato. El día 10 para la Escuela Oficial de Idiomas, Escuela de Arte. Y luego ya el día 23 para la educación de adultos. Tendríamos ya en octubre un puente que sería el puente del Día de la Hispanidad, que sería el día 12, ¿vale? Luego tendríamos también en noviembre, tendríamos también pues 2 días, unir lo que sería el Día de Todos los Santos, el Día de la Mochila. Día 1 de noviembre. Efectivamente, pero nosotros lo que hacemos es establecemos el día 2 y 3 serían días, no tendríamos clases, serían días de libre disposición. Luego ya en diciembre pues tendríamos también, con que el día 7 no está establecido, en otras comunidades autónomas sí, pero en caso de Ceuta pues no se ha considerado día festivo, ¿vale? Para hacer puente, pero nosotros sí vamos a
a poner en el calendario. Hemos propuesto que el día 7 también sea un día de libre disposición para que podamos tener también ese puente. Día 7, lunes y martes, día 7 y día 8 también serían días no lectivos. Y luego, pues para en diciembre empezaríamos las vacaciones de Navidad a partir del día 23, pero en vez de incorporarnos el día 8, que sería un viernes, sería también los puestos de libre disposición para que las clases no se retomen hasta el día 11. Eso es una novedad, ¿no? Que en Navidad incorporarse un día después, de lo que suele ser habitual, ¿no? Sí, efectivamente, porque, bueno, generalmente, pues otra vez de año hemos tenido que incorporar un jueves. Bueno, pues entonces, por un día, pues hemos pensado que, bueno, que poner ese día que teníamos disponible de libre exposición el día 8 para que las clases no se retomen hasta el día 11. Luego ya en febrero, en febrero tendríamos también el día 12 para que haya un día por el tema del carnaval. Y luego, pues este año, pues el día 9, cuando se estima, el 9 de marzo se estima que va a ser el día de la celebración del fin del Ramadán. Y luego este año tendríamos lo que es la Semana Blanca, en vez de antes de la Semana Santa, justo después. ¿Eso es otra novedad? Esa otra novedad porque, claro, dependiendo cada año suele ser así. Un año es antes y otro año después, porque si lo decíamos hecho también como este año, sería demasiado pronto. Entonces la idea es que haya cierto equilibrio entre los 3 trimestres escolares. Por lo tanto, este año primero la Santa y luego la Blanca. El año que viene. Efectivamente, para el año que viene sería primero Semana Santa y luego Semana Blanca, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, en mayo, también, se calcula que el lunes 17 sería el día de la Pascua musulmana, la fiesta del sacrificio, pero lo que hacemos también, incorporamos un día más, que sería el 18, para que esas festividades, en vez de ser solo un día, sean 2. Y bueno, y finalmente por junio, el 23 de junio sería cuando acabaría el curso escolar. Digamos, esa es la propuesta. Ha coincidido este año que hay algunos días que coinciden, que hacen puentes naturales, y otros que nosotros, bueno, pues hemos contribuido precisamente para que haya suficiente, digamos, descansos durante el curso escolar, para que, ya digo, sea más llevadero todo lo que sería, digamos, la dinámica académica para el curso 2026-2027. Muchos CEUTIES se preguntarán si este calendario ya es firme o falta algún ok todavía para que sea definitivo. Bueno, nosotros, el Foro de Educación, es un órgano consultivo y propositivo. Nosotros, digamos, quien tiene la potestad de aprobar el calendario escolar es la dirección, en este caso el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Se espera que se apruebe, ¿no? No creo que... Bueno, esperemos que sí, o si hay a lo mejor algún pequeño matiz, pero en principio no suele ser habitual, ¿no? Ya digo que puede haber algunas variaciones, porque ya sabemos que no es fácil precisar, por ejemplo, lo que es la fiesta de fin de Ramadán o de la Pascua musulmana, pero sí, ha habido ocasiones, este mismo año ha habido que hacer una pequeña cambio, ¿no? Porque no se acertó plenamente, ¿no?, en la fecha, pero aparte de eso, bueno, yo creo que es un calendario que es, desde otro punto de vista, viable, y además que ha surgido de la unanimidad de todos los participantes, ¿no?, de los miembros del Foro de la Educación, que yo creo que también que es positivo. Yo creo que combina bien lo que es, digamos, el principal objetivo, que es la propia dinámica del curso escolar, ¿no?, que no se ve alterada, y además establecer esos descansos cada cierto tiempo para que podamos ir tomando un poco de aliento, ¿no?, y así pues que, bueno, también se lleve lo mejor posible, se alcance el objetivo, digamos, académico, que es lo más importante, ¿no? Ya por último, José, aunque me dices que fue fruto de la unanimidad y del consenso, ¿hubo alguna discusión en algún punto concreto que fue el que más suspicacia levantase o el que más dudas hubiese? No sé, porque siempre hablamos, supongo que hay algún periodo en el que hay un escollo. Bueno, yo opino que blanco, tú negro, o no, ¿fue todo como la seda? No, bueno, un cambio a lo mejor es decir, mira, pues yo, por ejemplo, que he estado mirando y parece que el día 10 no es el día del fin de Ramadán, sino el día 9, o que sí que movimos algunos días de lo que sería el inicio de las fiestas de Navidad, porque a lo mejor eran demasiados días, bueno, pequeños ajustes, pero no hubo ningún tipo de discusión, y lo hubiese habido tampoco pasado absolutamente nada, ¿no? Precisamente son órganos de participación, y bueno, pues si hay que discutir y hay que llegar a acuerdo, pues perfectamente. Pero en este caso creo que la propuesta que nosotros presentamos y elaboramos desde la Secretaría del Foro y bueno, que estuvimos trabajando previamente, y bueno,
les pareció en principio bastante bien a todos cuando la vieron y ya digo, ha habido esos pequeños ajustes que personas que tienen, sobre todo de miembros de la Junta de Personal Docente que están representados en el Foro de Educación, que tienen bastante experiencia en la elaboración de los calendarios y nos han sugerido, mira, que a lo mejor pensamos cambiar esto aquí o esto allí, para que de esa manera haya un mayor equilibrio en todos los meses y en todos los meses haya algunos días de descanso y que, bueno, así está en un calendario un poco más ajustado y equilibrado. Muy bien, pues muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues hay que dar a José Manuel Pérez Rivera, presidente del Foro de la Educación, que nos ha repasado esos avances de ese calendario escolar que era aprobado en la tarde de este martes. Es una propuesta, deberá ser ratificada por el Ministerio de Educación y entre las novedades, como bien decía José Manuel Pérez Rivera, pues esas vacaciones de Navidad que tienen un día más y ese cambio de orden entre Semana Santa y Blanca, que en el curso escolar que viene será primero la Santa y luego la Blanca, Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta conexión. Seguimos con la línea abierta para que nos pidas paso cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Y nosotros volvemos a Plató y Enclave de tertulia. Pepe Grosso, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Joaquín Guzmán, muy buenos días. Hola, Javier Varga, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya que tenemos docentes en la mesa, ¿qué os parece este calendario? Inicio de clases 8 de septiembre hasta el 23 de enero, un día más de vacaciones. Semana Blanca, próximo curso después de la Semana Santa y vuelta de vacaciones de Navidad el 11 de enero. ¿Qué os parece? Lo estábamos comentando hace unos minutillos aquí precisamente y bueno, los días no lectivos vienen a ser los mismos, da igual cómo cambie. Sí es verdad que el tema de los puentes y eso, pues hay años que son muy buenos porque se dan de tal manera que haces puente, pero yo básicamente me fijo para saber si me gusta o no me gusta en el calendario de Semana Santa, o sea, en el mes de si la Semana Blanca va antes o después. A mí me gusta más, personalmente, me gusta más que vaya después la Semana Blanca, pero a título absolutamente personal, porque para mí la Semana Santa es una paliza de trabajo, bueno, no de trabajo, sino estar todo el día en la calle. Yo soy muy disfrutón y yo no puedo terminar el domingo de resurrección. Es que yo no he resucitado. Resucita, y el lunes de Pascua ir a clase, ¿no? Claro, resucita a Dios, resucita a Jesús, pero yo no, yo soy humano y yo necesito para poder resucitar una semanita. O sea, por tanto, para mí... Claro, el año que viene sería el 26 de marzo, claro. Creo que es, no sé si lo podemos poner en más grande la pantalla. 26 de marzo sería el domingo de resurrección, claro. Y tendrías toda la semana siguiente... Para poder resucitar yo. Para poder resucitar tu Semana Blanca, que es la que está en verde entre el final de marzo y así que yo estoy encantadísimo. Pues mira, ahí discrepa contigo don Joaquín Guzmán. Bueno, yo no discrepo. Yo lo primero que tendría que decir respecto al calendario, que me parece muy bien que sean unas vacaciones grandes, porque si miramos la educación de los niños no es tan necesario tener más clases o tener menos clases. Sí, perdona Joaquín, tenemos que se te ha caído el micrófono, son las cuestiones del directo. Mientras tanto le voy a preguntar a Javier cómo ve este calendario y volviendo al tema Semanas Blanca antes o después de la Semana Santa. Precisamente esta semana, el lunes de Pascua, haciendo la valoración, el balance de la Semana Santa de Ceuta, el presidente de Hermandades y Cofradías, Jesús Bollit, decía que para la Semana Santa de Ceuta y para la presencia de público y afluencia de público, él entiende que es mejor que la Semana Blanca vaya detrás de la Semana Santa. ¿Qué opinas? Vamos, seguramente tienes razón. Es verdad que este año yo lo he notado, eso de... Este año ha coincidido que he estado fuera los días de Semana Santa y esa situación del domingo de Pascua por la tarde, ya empezar con las maletas, el viaje, venirse para acá, al día siguiente trabajar, pues no es una buena forma de terminar, digamos, unas vacaciones, porque es verdad lo que dices, que la Semana Santa, pues normalmente por una razón o por otra, por razones religiosas o por razones vacacionales, puramente vacacionales, pues suele ser bastante intensa. Claro, yo he estado malo, 2 días de la Semana Santa. Malo, yo decía, bueno, pero ¿malo de qué? Ni resfriado, ni dolor de cabeza, y descubrí que era malo de hartible. Me he hartado, me he pegado tal paliza que ha habido 2 días, de verdad que he tenido que quedarme en casa, muerto.
No sé si se me escucha ahora. Sí, ya se te escucha, te has autoarreglado perfectamente. Bueno, pues no, yo decía que un día más, un día menos de vacaciones escolares no influye en la educación de los niños. Influye a lo mejor en la conciliación familiar, que las familias tienen que trabajar y entonces esa función que ahora asume la escuela pues es complicada. Por eso digo, vacaciones grandes a mí me parecen bien. Este año me parecen todavía mejor en el sentido de que al ser la Semana Santa antes, en abril ocupamos de vacaciones pocos días de abril y tienen para la selectividad, los alumnos de segundo de bachillerato tienen bastante más tiempo que otros años en que la Semana Santa y las vacaciones se alargan a mediados de abril. Eso también es muy positivo y luego también me parece positivo que no haya tantos rompimientos, digamos, de la normalidad de las clases con un exceso de puentes, cuando se ha optado por un calendario con menos concentración de vacaciones. Ojo, las vacaciones de Navidad desde el 22 de diciembre hasta el 11 de enero. A mí me parecen estupendas, sinceramente. Yo insisto en lo mismo, es decir, yo soy de una generación que creo que estamos bastante bien formados, a excepción mía, y nosotros terminábamos las clases el 20 de mayo y empezábamos en octubre el bachillerato. Quiero decir que desde entonces aquí se ha ido aumentando el número de días de clase y no se tiene tan claro que eso haya sido correlativo al aumento de la capacidad, de las competencias de los alumnos. Por lo tanto, insisto, hoy en día la escuela, aparte de la formación, que es su idea principal, tiene también una función de ayudar a las familias en cuanto a la conciliación. Entonces, en esa función sí hay que decir que un poco fastidia unas vacaciones tan largas, pero lo que también es verdad es que lo que se quita de un lado se pone de otro y al fin y al cabo me parece muy buen calendario. Sí, absolutamente de acuerdo con Joaquín. Es que lo malo de hablar después de Joaquín de educación es que lo único que puedo hacer es decir sí, de acuerdo con todo lo que diga. Entonces, insisto en lo que apuntabas, competencialmente no afecta una serie de días al alumnado de ninguna de las maneras, no es la cantidad sino más bien la calidad. Y el descanso es absolutamente necesario tanto para los profesores como para los niños. Es cierto también lo apuntabas tú, el tema de la conciliación puede ser un poco preocupante, sí, es cierto que sí, pero en lo que es estrictamente el ámbito escolar, es decir, el niño y el profesorado, el alumnado y el profesorado, en absoluto afecta para nada 2, 3 días, 4 días que coincidan un año académico, pues grandes puentes y grandes... No, en absoluto, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo te apuntaría una última cosa, que aprovechen las familias la Semana Blanca para enviar a sus hijos a colegios, los que puedan, claro. Y si no, que se bequen, que se creen becas de la ciudad, que tampoco son tan caras para que los padres puedan enviar una semana, 5 días de la Semana Blanca a sus hijos y así la conciliación familiar pues sigue estando presente y los niños crecen educativamente. Yo en ese sentido quería simplemente hacer un pequeño contrapunto y es subrayar la nula participación de padres y de alumnos en la elaboración del calendario escolar. Yo creo que no estaría de más que hubiese alguna presencia, por lo menos de los padres, incluso para entender por qué se decide que tal día no va a haber clase. Aunque solo fuese por eso, yo creo que sería necesario incluir a la presencia de los padres en la elaboración del calendario escolar. ¿Pero hay presencia de la FAMPA? No, yo creo que no. No, en el organismo que decide no. Pero ahora mismo este calendario va al ministerio, que es quien finalmente decide, no es que sea el definitivo, es una propuesta. Esto es una propuesta. Vamos a ver, en eso hemos ido avanzando, porque antes lo hacía un director provincial como él quería,
más tarde era a propuesta de los sindicatos, ahora es a propuesta de este organismo del que hemos hablado, docente. Y bueno, y lo que apunta Javier también me parece correcto. Habría que buscar alguna forma en que los representantes de los alumnos, de los estudiantes y de los padres, sobre todo, estuvieran también presentes en la elaboración del proyecto, ¿verdad? Y así podrían además ayudar a hacer comprender a la sociedad, ¿verdad?, por qué se toman esas decisiones. Bueno, pues esa es, insistimos, la propuesta que va a presentar Ceuta al Ministerio de Educación de cara al próximo curso 26-27, que iniciaría el 8 de septiembre hasta el 23 de junio, con 2 grandes periodos vacacionales y esa novedad de la Semana Blanca, que sería después de la Semana Santa. Vamos a hablar del precio del combustible, del incremento del precio del carburante, que sigue preocupando en todo el país y también en Ceuta. Y es que, como saben, a pesar de la rebaja aplicada al gravamen complementario sobre hidrocarburos, la reducción apenas se ha notado en el surtidor, con descensos de entre 2 y 7 céntimos por litro según el tipo de carburante. Además, en Ceuta no se aplica el IVA, como saben, se aplica el IPSI, que ya se sitúa en el 0,5%, que es el mínimo legal, lo que deja poco margen fiscal para nuevas bajadas. Vamos a conocer cómo está siendo el impacto de esta subida del combustible en los transportistas de Ceuta y si se está influyendo ya en el encarecimiento final de los productos. Luis de la Rubia, presidente de la Asociación de Transportistas. Buenos días. Buenos días. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantada de saludarle para que nos cuente bueno, y nos ponga un poquito de luz a cómo está viviendo los transportistas de Ceuta esta situación de la subida del combustible. Pues bueno, siempre con preocupación. Y con una buena noticia hoy, por el tema del cese de la guerra, con lo cual se espera de que, entiendo, que se traslade en cierta medida a los precios del combustible a nivel nacional, no solo de Ceuta, ¿no? Y de hecho el petróleo hoy está marcando una bajada importante. Entonces creo yo que todo esto repercutirá en unos días al precio de los combustibles. Y si hablamos del combustible local que nos afecta a los transportistas ceutíes, es cierto que nos está afectando bastante, lógicamente, esa subida. Y nos está afectando bastante porque localmente no lo estamos repercutiendo a los clientes. Es decir, que todos los repartos locales, el transporte local que se hace, lo está asumiendo el transportista, por ahora lo está asumiendo el transportista. Esperábamos en este mes de abril que tuviéramos una pequeña subida a los precios, pero no se ha trasladado al mercado. Los transportistas, yo he tenido reuniones con transportistas locales y lo que hemos hecho es asumirlo nosotros, esperando que esto vuelva un poco a la normalidad localmente. Y si hablamos a nivel nacional, pues si hablamos a nivel nacional tenemos que hay asociaciones de transportes que le han subido entre un 8 y otras hasta un 20, un 22%, algunas en diferentes sectores, con un ajuste de combustible a los precios que ya se tenía anteriormente. Todo esto, ya te digo, esperamos todos, porque estaba hablando esta mañana con transportistas nacionales y los locales, como te digo, y esperamos todos que esta situación mejore con el cese de la guerra, aunque sea momentánea por ahora y no haya un impacto en firme, pero sí que esperamos que mejore, sobre todo porque está cayendo el petróleo y eso es un signo de que todo va a mejorar, o esperemos que mejore. ¿Cómo ha sido el incremento, el porcentaje de incremento aquí en Ceuta al que se han visto sometidos los transportistas de Ceuta? Nosotros, sobre todo, el tema de los transportistas locales de Ceuta, vemos ese incremento que puede ser, como tú has dicho, un 5, un 7% más o menos, que puede haber visto perfectamente. Pero sí lo hemos ajustado mucho tanto con Melilla como con la península. Y mira, tenemos actualmente con Melilla hablo de 38 céntimos directamente entre Ceuta y Melilla, que me parece una aberración. Me parece que Melilla esté más barato que Ceuta en 38 céntimos actualmente, me parece una verdad pasada, ¿no? Entiendo que el gobierno debería tomar cartas en el asunto y no te voy a decir que no ponga la gasolina igual que Melilla, pero oye, de alguna forma, si no tenemos 38 céntimos, que tengamos 30, pero oye, no, me parece una verdadera diferencia y es que es muy grande la diferencia Ceuta-Melilla, ¿no? Los 38 céntimos. Después tenemos una diferencia Ceuta-Península,
que si nos vamos a las gasolineras no low cost, entonces vemos que hay unos 26 céntimos con respecto a la diferencia de combustible en el diésel. Yo siempre hablo del diésel, ¿vale? Entonces, vemos que para las gasolineras no low cost tenemos 26 céntimos el litro. Y también vemos que con los low cost es tan solo de 9 céntimos el litro. Me parece, tenemos una diferencia mínima con respecto a la península, cuando realmente Melilla con la península tiene con no low cost 64 céntimos y una gasolina low cost 46 euros y medio. Perdón, 46 céntimos y medio. Oye, me parece una verdad pasada. Ceuta, como estamos casi a nivel de la península. Pero las low cost en la península, ya digo, 9 céntimos no es nada de nada, porque por echar gasolina en la península, de hecho, muchos transportistas nacionales que vienen a Ceuta a los transportes y tal, vuelven y están suministrando en la península, porque son grandes cargadores y tienen incluso sus propios ciclos de combustible, que compran su combustible y les sale incluso más barato de lo que está aquí en Ceuta. Eso es lo que es incomprensible ahora mismo. Entonces, el transportista local lo que está pidiendo, lo que pide, oye, al gobierno y a las empresas de suministro, oye, ¿por qué no se traslada este margen? No te voy a decir ya como Melilla, pero que se asemeje, que somos ciudades hermanas y al fin y al cabo es lo que nos da el comercio local y actualmente lo que estamos, lo que digo, lo está subiendo el transportista porque no quiere repercutir esos precios localmente a los clientes, ¿no? Y todo porque tiene acuerdos firmados ya para semestralmente, de año, y aunque tiene un ajuste de combustible, un BAF que se llama, no lo están repercutiendo, ¿verdad? ¿A qué cree que se debe esa diferencia entre el precio del combustible en Melilla y en Ceuta? Yo entiendo, primero, el suministrador, es decir, puede ser Cepsa, no sé, que sea, tendrá un precio más barato, entiendo aquí, la gasolina o la comprando de diferentes formas, no lo sé, el precio de compra de Melilla entiendo que será más barato que el de Ceuta, eso pienso yo, y evidentemente, lógicamente, los impuestos asociados a IPSI, en Melilla, Foro en Melilla, que será más barato que el Ceuta. Lo que no es normal es esto, lo que no es normal que estemos nosotros aquí aguantando todo este tema cuando el combustible se podría hacer alguna gracia para que el transporte local no estuviese tan afectado. Interpreto, según las palabras que estamos escuchando, señor de la Rubia, que en estos momentos ustedes están absorbiendo el impacto, todavía no han revisado las tarifas. Claro, es que las tarifas, dentro de las tarifas hay un capítulo que es el ajuste de combustible. Tú cuando pasas una tarifa, siempre se deja se hace una cláusula en la cual dice que esta tarifa es vigente tanto en cuanto no haya un ajuste de combustible. Este ajuste de combustible todos los meses suele variar. Ese ajuste de combustible en Ceuta no se está llevando a cabo, no se está haciendo. En caso, por ejemplo, en la península, si un porte, ¿vale? Un porte Barcelona-Algeciras cuesta 1.200 euros y tenemos un ajuste de combustible para el mes, en este caso abril, por ejemplo, en nuestro grupo, se ha hecho un ajuste de combustible del 9,77%. Hemos hecho un ajuste de combustible para abril para transportes nacionales, ¿no? Nacionales e internacionales, lógicamente. ¿Qué pasa? Todo, por ejemplo, un Barcelona-Algeciras, nosotros sabemos que para abril el ajuste que tenemos es el soporte que tenga el cliente, un 9,77% más de ajuste de combustible. Todo eso, todos los meses cambia ese ajuste. Incluso puede variar si hay una diferencia a mitad de mes muy amplia, tanto por arriba como por abajo, se vuelve a ajustar el combustible. Eso también lo hace la naviera. La naviera también tiene un BAF que se llama, un Carab Adjustment, que es ajuste de combustible. Y bueno, ellos también tienen sus programas establecidos para que todo el mundo intente, tienes que cifras de negocio, que tu porte y ese ajuste de combustible es el que varía. Pues eso en Ceuta, el transportista local no lo está haciendo. Ellos tienen sus tarifas puestas y no está haciendo ese ajuste de combustible, por lo menos por ahora. Pues son tarifas que tienen incluso contratadas por año, semestralmente algunos, y no quieren, porque la última milla, que es aquí, como se dice, el último tramo,
de entrega no afecta tanto, o no, el transportista lo está asumiendo por su cuenta y porque no quiere que el resto de la cadena se sienta afectado tan solo por el reparto de Ceuta. Y por eso yo pienso que el transportista local está un poco aguantándose y yendo a pérdidas incluso por el tema del combustible. Sí. Y todo esta mañana me decía, Luis, oye, a ver si tenemos así con el tema de hoy el petróleo baja y no nos repercuten pronto, porque así de esta forma nos volvemos como estábamos anteriormente o por lo menos casi como estábamos. ¿Tiene alguna estimación de las pérdidas en las que se está traduciendo este mantenimiento de las tarifas pese a la subida del carburante? No, la verdad es que no tengo ninguna estimación. La verdad es que son comentarios, y menos ahora después de ese leve vino de Semana Santa y Semana Blanca, que las reuniones que hemos tenido son telefónicas y tal, y no sabemos exactamente cuántas son las pérdidas. Pero vamos, localmente. Sí que es cierto que nacionalmente, si hablamos del tema nacional, ten en cuenta que muchos transportes que se hacen, siempre viene ya encerrado lo que es, por ejemplo, Barcelona, Ceuta directo. Entonces tienen también el ajuste de combustible nacional, el ajuste de combustible de la naviera, y lo último que haría falta es aplicar ese ajuste al tema local. Pero realmente en el ajuste de combustible nacional, en cierta medida, como va todo junto en estos tipos de transportes, sí que está metido algo de esto. Pero el tema realmente en Ceuta afecta en los repartos de mercancía, es decir, el consumo real del transportista, del pequeño transportista, que es el que hace la última milla y el que reparte el Ceuta. Y eso sí que afecta bastante. Y que debería ser el gobierno hablar con las compañías de suministro, de tal forma que por lo menos, y la reivindicación sobre todo está en que por lo menos, oye, no te voy a decir que sean 38 céntimos de diferencia con Melilla, ¿no? Pero me parece una burrada que tengamos 38 céntimos de diferencia con Melilla cuando realmente podemos tener un 30, 20, que no tenemos prácticamente nada con Melilla. Mira, cuando lo tengo aquí apuntado, mira, el Ceuta son 38 céntimos de diferencia cuando realmente nosotros, en Melilla con la península, tiene 64 céntimos. Nosotros tenemos 26 céntimos. Oye, mira, eso es normal. Y locos prácticamente similares, 9 céntimos en península. Es que nosotros prácticamente tenemos el mismo precio peninsular. Es que hay gasolinas locos ya te digo, 9 céntimos de diferencia con Ceuta en diésel. Y dices, ¿cómo puede ser? Cuando el tiene como poco 38. ¿Esto qué es? Hay algo que está fallando y yo pienso que los transportistas locales son un poco conformistas, por decirlo de una forma. Pero deberíamos poner medios a esto. Y un poco de esperanza también de lo que nos dice, lo que escuchamos del gobierno, que esperemos que va a bajar, que se espera que baje, pero que tenemos que poner bien pared con esto, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí en Ceuta, que no tiene IVA, que tiene IPSI, que ya se aplica el mínimo permitido legalmente del 0,5%, ¿cuál es la aspiración del transportista? ¿De que se actúe en la parte fija del precio? Aquí lo que intentamos, lo que yo entiendo, de que el transportista lo que quiere es que la parte fija del precio baje, lógicamente. De hecho, te digo, el ajuste de combustible no se está haciendo aquí en Ceuta, con lo cual lo que se espera es que la parte fija del precio, ese precio del combustible, pueda bajar a los niveles que teníamos hace, un par de meses, 3 meses, por ahí. En el caso de que continúe esta situación, de que no llegue esa bajada, esa deseada bajada de precios, ¿cuál sería el paso que van a dar los transportistas? ¿Incrementar las tarifas? ¿Se planean algún tipo de paro? ¿Cuál sería el siguiente paso que darían? El principio sería intentar aplicar un ajuste de combustible, como estamos hablando, que no se aplica, pero eso es poco asumible, sobre todo por el tipo de comercio que tenemos en Ceuta. Es poco asumible y lo que se propondría que si esto sería a la larga, posiblemente se propongan algunas movilizaciones y cosas de estas, porque el transporte local está muy enfadado, sobre todo con la diferencia de precio con ella, como te comentaba. ¿Estudian revisar tarifas? Claro, vamos a ver, entiendo yo que tendrá que, tanto el gobierno como las compañías de suministro, tendrán que revisar las tarifas, porque es que el desfase es muy grande con Melilla, es muy grande. Entonces, además son 2 ciudades hermanas, 2 ciudades que es prácticamente similares,
Melilla quizás está un poquito más alejada del territorio peninsular que Ceuta, por decirlo de alguna forma, pero no tiene por qué afectar tanto en el precio del combustible. Es que es mucha diferencia y prácticamente mucho que ver aquí tienen los impuestos. Pues Luis de la Rubia, muchísimas gracias por conectar con nosotros para comentarnos cuál es la situación actual, la situación hoy en día del transporte local, de la Asociación de Transportistas a nivel local, con esta situación, con este contexto de incremento de carburantes debido a la guerra en Oriente Próximo. Muchísimas gracias, un placer y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Las palabras del presidente de la Asociación de Transportistas de Ceuta, Luis de la Rubia, se queja de esa diferencia, sobre todo de esa diferencia de precios en el combustible entre Ceuta y Melilla, más de 30 céntimos de diferencia, teniendo en cuenta que bueno, pues la bajada impositiva poco más se puede hacer debido a que ya hay el mínimo legal del 0,5%, apunta a que se actúe en la parte fija del precio y ya hace un llamamiento a las compañías, a las empresas. Joaquín Guzmán, ¿cómo ves este asunto y por dónde ves las soluciones? Bueno, yo respecto a lo que dice don Luis, respecto a los precios con Melilla, creo que habría que hacer un esfuerzo para que fuese, siendo ciudades hermanas con los mismos problemas, tuvieran los mismos precios, y eso me parece justo. El modo de conseguirlo, pues yo no soy nadie para decirlo, pero en fin, creo que hay soluciones que el IPSI no da. El IPSI de rebajarlo ya no da de sí, pero hay otras muchas soluciones. Respecto también a ese tema, se me ocurre decir que todos perdemos, que con una guerra como la que se ha desencadenado, pues los consumidores y los trabajadores pierden poder adquisitivo también. Luego ellos también tienen que ser algo solidarios en esas pérdidas, que es lo que me parece más justo, y por lo tanto yo creo que las autoridades consigan que tengan los mismos precios que Melilla, si creen que eso es algo que les beneficie, que yo creo que sí, por lo que ha explicado, pues entonces me parece que habría que incidir en esa dirección. De momento no están repercutiendo esa subida en las tarifas, están manteniendo las tarifas, lo cual está influyendo también en los ingresos, en muchos casos de pérdida. Sobre todo está afectando, dice, al transportista que de reparto a nivel local, a nivel de ciudad, estudian la revisión de las tarifas, que en su caso pues impactarían directamente en el precio definitivo y precio final de los productos. Que creo que lo ha llamado, es que me ha parecido muy acertado, creo haberlo escuchado, el transportista de la última milla, ¿no? O sea, el final ya. Cuando estaba hablando don Luis acerca de la diferencia existente entre las dos ciudades, hablaba de ciudades hermanas. Claro que sí, muy parecida en un sinfín de elementos. Pero fíjate que precisamente unos padres, la obligación de unos padres, cuando hay mucha diferencia entre los hijos, es normalmente intentar paliar esa diferencia, ¿no? Eso es lo que suelen hacer unos buenos padres, que no haya una diferencia en ningún caso, en ningún aspecto entre los hijos. Entonces, yo sí creo, cuando tú le preguntabas, mira, es que el IPSI no se puede bajar más, está al 0,5, está al mínimo legal, y decía, yo lo que quiero es que bajen los precios. Es decir, yo lo que quiero es que es muy sencillo lo que pide, muy sencillo, y creo que no tiene que ser tan difícil, porque tampoco sabía encontrar dónde está la solución. Pero quizá él no la tenga, nosotros seguro que no la tenemos tampoco, pero yo sí estoy seguro de que hay gente que puede encontrar una solución. Porque quien no puede pagar los platos rotos es siempre el mismo, en este caso los transportistas, porque no han incrementado el precio en el consumidor final, pero que si finalmente lo hace, pues lo pagaremos todos, Quien no lo paga normalmente nunca es quien no paga nunca. Es decir, no se está hablando de que se asuman pérdidas, porque probablemente los grandes productores o los grandes, ¿cómo se llamaría, hombre? Los productores y
bueno, las grandes empresas que se dedican a compañías. Sí, las grandes compañías, en todo caso, lo que van es a ganar un poco menos. Es decir, perder seguro que no, ganar un poco menos. Yo creo que hay que hacer un ejercicio y que el Gobierno tiene posibilidades de obligar de alguna manera a que eso no asuma, esos costes lo asuman siempre los mismos. Yo estoy seguro que aunque quizá no exista una competencia directa, pero los grandes saben cómo hablar entre sí, saben cómo apretar, saben cómo llamar, saben cómo dar por otro lado, quitar por un sitio. Nosotros, la gente del pueblo, no sabemos muy bien cómo funciona esto, pero yo estoy seguro que hay soluciones. Y desde luego quien no lo puede pagar son ni estas criaturas ni el resto de la gente, que somos los que siempre pagamos el pato. Al final, un incremento de la tarifa también va a repercutir, que ya está repercutiendo, en el precio final de los productos, claro, en la cesta de la compra y en la vida, en el día a día en sí. Javier, ¿tú cómo ves esta situación y qué posibles soluciones encuentras al respecto? Pues yo, la verdad es que la diferencia que hay entre el precio de los carburantes entre Ceuta y Melilla, para mí es algo incomprensible. Claro. Aunque solo sea por tradición, porque la diferencia que ha habido durante años y años entre una ciudad y otra podía haber sido, vamos, de céntimos o de décimas de céntimo. No lo entiendo. Durante mucho tiempo yo pensaba, efectivamente, que aquí se estaban aplicando, que se habían subido los impuestos, digamos, que se cargaban sobre los combustibles. Nos dicen que no. Yo, además, quiero recalcar que esta diferencia de precios no se debe a la guerra. Esto viene ya de hace bastantes meses. Yo creo que yo me di cuenta en septiembre, octubre, por ahí, simplemente porque fui a Valladolid y la diferencia entre el gasoil en Valladolid, en una gasolinera low cost, y lo que se estaba pagando, o lo que yo había pagado aquí en Ceuta, eran, pero vamos, de 2 o 3 céntimos. Era ridículo la diferencia. Desde luego no era habitual. Y yo creo, evidentemente, la diferencia ya entre Ceuta y Melilla, la diferencia de precios ya existía. Ahora se han incrementado los precios a raíz de la guerra y el incremento ha sido en las dos ciudades, pero manteniéndose esa diferencia de precios. Con lo cual yo entiendo que cuando dicen los transportistas que no se carga el precio del combustible en los alimentos, que no lo han cargado, no han subido las tarifas, se refiere a las últimas subidas debidas a la guerra. Pero vamos, estoy seguro que esa diferencia de precio entre Ceuta y Melilla, aquí en Ceuta, la estamos pagando en los supermercados. ¿Y encuentras alguna solución? No, porque no lo entiendo. No sé de dónde viene. De los suministradores parece que indica el presidente de la Asociación de Transportistas. Si es así, yo estoy de acuerdo que el gobierno de la ciudad debería hacer algo, porque es una cosa casi tan escandalosa que no tiene ninguna explicación. Para mí no tiene explicación, porque si Melilla puede conseguir unos precios del combustible que puestos en la ciudad se derivan en una cantidad, ¿por qué Ceuta no lo puede hacer? Muchas veces no con la intención de no encontrar una solución. Yo tengo mucha confianza en ese sentido en los políticos. Yo creo que todos o prácticamente todos, cuando hay una auténtica vocación de servicio público, es verdad que nos hemos encontrado con muchos casos que no es así, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo confianza en ese sentido. O sea, que no es que no se quiera hacer, pero muchas veces se escudan las administraciones en falta de competencias. Yo creo con absoluta franqueza que se puede siempre. A lo mejor usted no tiene competencia para regular los precios. Bueno, me parece que seguramente sea así. Pero usted no encuentra ningún mecanismo para apretar por otro lado, para decir, oiga, yo no le puedo a usted obligar a tener un precio máximo, un precio mínimo. Pero yo, a la hora de conceder suelo, ahí la decisión sí es mía.
Entonces tenga usted cuidadito por aquí, porque a lo mejor por aquí sí le aprieto, o a lo mejor no le concedo que me está usted pidiendo hace tiempo. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todo y sobre todo, por supuesto, aquellas empresas que son los, según apuntaba este señor, a los suministradores. Parece ser que por ahí puede estar el problema. Pues hay que apretar un poco, hay que buscar soluciones, pero desde luego es incomprensible que pase, o sea, que exista esta diferencia entre las dos ciudades hermanas de Ceuta y Melilla. Por cierto, hace falta que se baje el precio del combustible y hace falta, mucha falta, sangre. Hace falta donantes. Nueva campaña de donación de sangre en Ceuta, que además en esta ocasión se ha desdoblado. No solamente se puede donar sangre durante toda la mañana y la tarde de ayer en el Teatro Auditorio del Rebellín, sino que también en esta ocasión el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz ha puesto un dispositivo para donar sangre, ha llevado la campaña a la universidad. Se necesitan donantes y se buscan, bueno, pues donantes más jóvenes que de alguna manera nuevas generaciones. Allí está Gloria Núñez. Muy buenas de nuevo, Gloria. Buenos días, pues hablamos ahora de donaciones de sangre y es que en esta ocasión tenemos una novedad y es que no solo se está llevando a cabo la recogida de sangre en el Rebellín, sino que también se han trasladado hasta aquí, hasta el campus universitario. Y para hablar de esta novedad, de este traslado y de por qué estamos aquí, nos acompaña el médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, Alberto Rosillo. Muy buenos días. Buenos días. Estamos en una nueva ubicación y con un objetivo claro, ¿no? ¿Cuál es este? Bueno, pues principalmente para conseguir sangre. Esto empezó porque se nos ofrecieron aquí en el campus para acoger a los donantes y dijimos, venga, vamos a probar. Sí que es verdad que la época no ha acompañado mucho, porque entre que lloviendo, pues la gente no viene tanto. Y sí que es verdad que está muy reciente la Semana Santa y demás, pero bueno, no nos podemos quejar de la afluencia, sobre todo en el teatro. Aquí de momento, como es novedad también, la gente es más reticente de venir. También contamos hoy con que vengan ya, porque creo que hasta ayer el problema es que no había tantos alumnos y demás, y hoy a ver si tenemos más suerte. Hoy estamos en horario de mañana, además, que habrá más personas que van a clase, más personas que se pueden pasar por aquí. ¿Cuáles fueron los datos de asistencia de ayer? Pues ayer vinieron más, pero que pudieran donar, donaron 19 donaciones de sangre y un chaga. Es cierto que en Ceuta normalmente las campañas de recogida de sangre tienen muy buena acogida, los ceutíes se acercan bastante a donar, pero también se dice que, bueno, que hay que fomentar estas donaciones de sangre entre los jóvenes. Ese es el objetivo de estar aquí en la universidad, que las nuevas generaciones se animen. ¿Es esa quizá la asignatura pendiente, el que los jóvenes se animen, el concienciar? Sí, es verdad que... A ver, sí, no nos podemos quejar de Ceuta, porque siempre que venimos, Ceuta siempre se ha aportado. Y es verdad que esto es como todo, esto es como los trabajos. Los donantes se nos hacen mayores y se tienen que jubilar, entonces no podemos sacarle sangre toda la vida. Entonces lo importante es eso, empezar desde los inicios y captando donantes desde el principio. Y es uno de los objetivos principales de venir aquí a la facultad, que mejor que desde jóvenes. Bueno, ¿y durante qué horario pueden acercarse por aquí? Pues hoy estamos de 9:30 a 2, creo que era. Sí, Fernando, era de 9:30 a 2, ¿no? Sí, 9:30 a 2. Durante prácticamente toda la mañana están invitados a pasarse por aquí y a aportar su granito de arena, que se necesita sangre, ¿no? Sí, la verdad que estamos aquí con los brazos abiertos y que venga todo lo posible. Esperemos que hoy haya más suerte. Pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Y a vosotros por hacernos de altavoz. Pues nos quedamos con ese mensaje a los jóvenes, a los no tan jóvenes también, pero sobre todo a los estudiantes que pasen hoy por aquí, por el campus, desde las 9:30 hasta las 2 de la tarde, tienen para aportar su granito de arena para donar sangre, que es muy necesario. Pues sí, señor. Gloria, muchísimas gracias por esta conexión en clave solidaria, en clave de campaña de donación de sangre. Ya lo saben, hasta el mediodía tienen la oportunidad de participar, ya sea en el campus o en el Teatro Auditorio del Rebellín.
Último tramo de la tertulia. Me gustaría preguntaros cómo veis esa decisión, esa aprobación de forma inicial por parte del Consejo de Ministros de la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto e incorporar la interrupción voluntaria del embarazo al artículo 43, obligando a los poderes públicos a garantizar su acceso en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno, necesitará, eso sí, una mayoría reforzada en el Congreso y el Senado para salir adelante, y ya ha generado debate político por la falta, previsiblemente, de apoyos suficientes. ¿Cómo veis este asunto? ¿Es necesario blindar el derecho al aborto en la Constitución, Joaquín? Yo en eso no tengo una decisión, la verdad. Yo lo que sí pienso es que debe estar garantizado el derecho de la mujer a... Perdona, Joaquín, ponte el micro bien, por favor, que tenemos. Mientras tanto le pregunta a Pepe. Sí. ¿Cómo ves tú este...? Bueno, pues yo creo que ha conseguido ya lo que pretendía, que es precisamente el debate. Se sabe de antemano que no va a salir adelante y, por tanto, la intención era eso, ¿no? La de generar. Estamos, por desgracia, llevamos muchísimo tiempo en una perpetua campaña electoral, y esto... ayer echaba yo un vistazo a la prensa, y la prensa coincidía, la prensa nacional coincidía prácticamente toda ella, la que no lo consideraba una noticia residual. Fíjate, ¿no?, que hablar de una reforma de la Constitución es algo sumamente importante, y sin embargo ha sido tratado de manera muy residual por parte de la prensa, cuando no ha sido tildada de cortina de humo. En fin, yo creo que sabiendo de antemano cuál es la posibilidad, cuáles son las posibilidades de éxito de que salga adelante tal reforma, lo que pretende es eso, ¿no? Es que se posicionen los partidos con la intención de luego, no solamente que se posicionen, porque todo el mundo tiene claro cuáles son las posiciones de cada cual, sino a partir de del posicionamiento de cada cual, pues encasillarlo, encajonarlo en un perfil determinado. En este caso sería todos aquellos que no aprueben o que no vengan conmigo en esta propuesta, pues son enemigos de las mujeres, o al contrario, ¿no? O somos los amigos. En fin, yo me parece que estamos en una perpetua campaña electoral, y todo este tipo de debates me parecen absolutamente innecesarios con la cantidad de carencias y necesidades que tiene España. Entre otros, lo que estábamos hablando del precio de la gasolina. Javier. Bueno, yo, siendo delicado, hablaría de postureo político, cuando no de una tomadura de pelo a la ciudadanía. Vamos a ver, no creo que a estas alturas el aborto sea una de las grandes preocupaciones que tiene la población. Por otra parte, un gobierno que no es capaz de sacar adelante leyes ordinarias mediante una mayoría simple, pues que plantee una reforma de la Constitución a estas alturas que exige una mayoría de 2/3, me parece, pues lo que digo, simplemente un postureo político. Y finalmente, la razón que argumenta el Gobierno es que el derecho al aborto está en peligro por parte de la derecha, pero no habla tanto de Vox como del PP, que es al que quieren, digamos, apretarle las tuercas, con la incongruencia de que, claro, si el PP es un peligro para el derecho al aborto, la contradicción es que necesita el Gobierno los votos del PP para sacar adelante esta reforma constitucional pretendida, con lo cual, ya digo, para mí es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Joaquín. Sí, no, yo lo que quería decir es eso, que yo no tengo una postura muy firme respecto a eso, no sé exactamente, y lo que sí quiero decir es que debemos buscar que toda aquella mujer que se vea en la necesidad de abortar pueda hacerlo, y también que todo médico que sea objetor a participar en eso también pueda ser objetor. Entonces, si eso se tiene en cuenta, y teniendo en cuenta además que son competencias de las comunidades autónomas de lo que estamos hablando, no del Gobierno central, pues entonces yo lo dejaría como está la cosa. Pues hasta aquí la tertulia de hoy. Muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias, Gracias a ti. Pepe, y muchísimas gracias, Javier. Nos vemos la próxima semana.
Hemos despedido la tertulia con esta reflexión. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Les parece bien ese paso adelante para una reforma de la Constitución e incluir y blindar el derecho al aborto? Esto es lo que nos han respondido en la encuesta en la calle, también en la encuesta digital, y ustedes pueden responder o dejarnos su opinión en nuestras redes sociales. La vida la quita Dios, no la voluntad del hombre o de la mujer. Ten el niño y lo donas. Que hay mucha gente con necesidad de adopción de niños. Tú aguantas al niño y lo donas. Pienso que no deberían autorizarlo, porque el aborto es decir que si una mujer se queda embarazada es porque quiere. Entonces que no venga nadie a decirle qué es lo que tiene que hacer luego. Si la violan, estamos hablando de dos cosas distintas. Ya es una violación, no un aborto normal. Pues a lo mejor por ahí, a lo mejor podría ser válido. Yo no estoy a favor del aborto. Hay casos que sí, pero otros no. Entonces no estoy a favor del aborto. No sea necesario por cuestión de enfermedad, por una urgencia, por cualquier caso sí. Pero eso de que porque yo he querido tener una noche loca, ya le voy a quitar la vida a una persona. Vamos, no, a un ser. Pues a mí me parece, puede ser bien o mal. Bien, porque puede haber sido un error o algo, pero eso también es quitarle una vida a un ser. Y a mí me parece que está mal, la verdad. Todos tenemos derecho a vivir. Me parece muy bien que las mujeres también tienen derecho a abortar cuando ella quiera, si quiere continuar con tu hijo, ¿no? Es estupendo. Yo opino que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo y con lo que pida. El tema de yo no puedo influir, pero lo que piensen los demás, pues cada uno es subjetivo. Si quiere abortar, por las condiciones, por el tema económico, por lo que vea ya cada uno. Yo, en mi opinión, yo lo veo bien por el simple hecho de que tampoco es algo ni malo ni bueno. Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, puede traer una vida, pero tanto quitarla, que no es lo mejor, sí, pero ya cada uno que haga lo que quiera. Bueno, que está bien, que puedan ellos elegir, es su decisión. Que me parece perfecto, muy bien, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Aunque sea del otro barrio. Bueno, pues opino que es derecho que cada uno elija lo que quiera hacer con su vida. Así que mientras que estén unos límites establecidos, que no sean demasiadas semanas de gestación, entiendo que está bien, que es lo normal. Bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? Pero apelando a los derechos humanos, pues es un tema que rompe con fuerza y que hay que tener en consideración sobre todo en los países desarrollados como el nuestro. Choca frontalmente, ¿no?, con muchas ideologías y con algunas creencias y costumbres, por lo que también creo que tiene que ser un tema en el que se apele mucho a la responsabilidad individual, ¿no? Entonces creo que también guarda una relación muy estrecha con la responsabilidad de cada uno acerca de su propia vida y también de la vida que se pueda concebir. Por lo tanto, creo que debe estar recogido como país desarrollado que somos en algunos decretos, en este caso leyes o normativas, pero que también en esas mismas normativas se apela a la responsabilidad individual de cada uno con los actos que hace responsablemente y bajo conciencia. Esas son las respuestas que nos dejaron en la calle. En la encuesta digital el 55% le parece bien, un 41% mal y le da igual a un 5%. Pueden dejar su respuesta o su sugerencia en nuestras redes sociales. En unos momentos hablamos de teatro, pero antes nos pide paso Gloria Núñez para hablarnos de cuentacuentos, de historias y de actividades intergeneracionales. Muy buenas de nuevo, Gloria. Pues nos acompaña ahora Ana Griot, narradora y escritora, que tiene hoy aquí, por cierto, su segunda vez en Ceuta, una narración, un cuentacuentos muy especial. Cuando digo aquí, digo en el Centro del Mayor. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí en Ceuta otra vez con vosotras. La primera experiencia fue buena, ¿esta cómo crees que va a ser? La experiencia fue maravillosa y esta va a ser genial. Y no hay 2 sin 3. Espero volver. Estamos seguros. Además, hoy tiene un público muy, muy especial. ¿Qué tienes preparado para ellos? Bueno, pues he pensado cuentos de tradición oral. Voy a contar historias que cuentan las adultas unas a otras en mi tierra, en León. Y voy a contar algún cuento
que tenga que ver con ellas, ¿no? Esos cuentos que ellas escucharon cuando eran niñas, esos cuentos que cuentan las mujeres unas a otras para que las niñas aprendan qué es eso de ser mujer. Esos cuentos que generan nuestra identidad y nuestra seguridad. Esos son los cuentos que voy a contar. Son cuentos que van a dar lugar luego a charla, a debate, a comentar, con gente además que tiene mucha experiencia en la vida. ¿Qué es lo que aportan este tipo de encuentros, tanto para ellos como para ti? Bueno, estos cuentos para ellas sobre todo son una forma de volver a su infancia, a ese momento en el que escuchaban cuentos, aunque el repertorio es un repertorio para adultas, fundamentalmente. Pero también aportan esa vuelta a la infancia, ese traer a la memoria, al recuerdo, porque la palabra recuerdo viene de recordis, que es volver a pasar por el corazón, y traer como todo ese tiempo que parece un tiempo perdido, pero que no lo es tanto, porque la palabra sigue viva y no importa el lugar donde se haga presente o el momento. Seguimos queriendo escuchar cuentos porque los cuentos son presencia, son apego, son relación. Con los cuentos creamos comunidad y eso es lo que pretendemos un poco, crear comunidad. Van a vivir un rato aquí en el que van a volver a la infancia, pero antes de comenzar esta entrevista tú me comentabas: oye, que los cuentos no son solo para niños, son para todo el público. Los cuentos nunca se contaron a los niños. Esta moda de contarle a los niños viene del romanticismo alemán del siglo XIX y sobre todo nuestras latitudes se han especializado en cuentos para los niños. Pero yo que trabajo muchísimo en África, escuchando a las mujeres, el primer lugar donde fui, que fue Senegal, a montar una biblioteca, le pregunté al bibliotecario: ¿aquí le contás a los niños cuentos de niños? Y me miró con cara de esta es tonta y me dijo: si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Los cuentos son caminos simbólicos que los niños y las niñas recorren para aprender a ser adultos. Son esos cuentos donde te encuentras con la muerte, con la encrucijada, con tener que elegir, con la falsedad, también con el que te ayuda, con el donante, etcétera. Son esos cuentos que ponen en juego todas esas cosas que luego construyen el mundo de los adultos y las adultas. En mi tierra, en León, hay una tradición, se llama el filandón. Las mujeres se juntaban a hilar, ahora se comen pipas, pero antes hilaban y contaban historias con alto contenido erótico y solamente para mujeres, entre mujeres. Y las niñas y los niños estaban, y cuando los niños entendían el cuento erótico eran expulsados a los lugares de socialización masculina, a la taberna, y las niñas se quedaban a aprender a ser mujeres. Y las historias que vas a contar hoy aquí también son sobre mujeres. Queremos seguir luchando por el empoderamiento femenino en todas las generaciones. Por supuesto, voy a empezar contando un cuento de tradición oral que está basado en un romance tradicional que fue mi tema de tesis doctoral, La doncella guerrera, porque las mujeres somos guerreras desde la paz y para la paz. Así que voy a empezar a contar ese cuento y voy a ir testando a ver cómo están y qué les apetece, y en función de eso modulo, porque eso tiene la oralidad, que como no vienes con un texto aprendido, pues realmente puedes modular en función de los intereses que tengan. He preguntado antes y me han dicho: ¡guau! Son mucho más libres y liberales que nosotras, estas mujeres. O sea que temo que va a ser una función calentita. ¿Venimos preparadas? Preparadas, sí. Y ahora estamos con mayores, pero esta tarde estaremos con niños, mañana con familia. ¿No es el único encuentro que tienes preparado? No, esta tarde estaré en la biblioteca pública Adolfo Suárez, de 5:30 a 6:30, con público familiar, y mañana en la biblioteca Miguel Ángel Blanco, con público familiar, también de 5:30 a 6:30. Y saliéndome un poquito de este público, que es cierto que está acostumbrado a la narración de toda la vida, por ejemplo, de cara a los cuentacuentos de niños, ahora en esta era digital en la que todo va a través de pantallas, todo va a través de internet, ¿por qué se siguen emocionando con los cuentos? ¿Qué es lo que tiene de especial la narración oral, la de toda la vida? Pues mira, la narración oral lo que tiene de especial es que hay un narrador que es presencia, que con su mirada vehicula una historia. Y esa presencia permite que los niños sientan apego hacia las historias bien contadas, hacia la literatura. El germen de la literatura es una madre cantando una nana. Y ese apego permite que ellos tengan relaciones saludables y sanas, y que les permita entender también que forman parte de algo mucho más grande que se llama humanidad. Y esa raíz de la humanidad somos un bosque.
Y las raíces de ese bosque son los cuentos, porque en todas partes del mundo se cuentan los mismos cuentos. Y eso es porque esos cuentos se entroncan con lo profundamente humano. Así que los niños aprenden que son parte de algo más grande, que es una humanidad, y que no están solos, que hay unas redes que los sujetan, que las sujetan. Nos apoyamos entonces en este motivo para invitar a niños, a adultos, a mayores, a todo el mundo a que siga escuchando cuentos. Por supuesto, están todos y todas invitadas. De hecho, los cuentos para niños tienen siempre una doble lectura que puede ser interpretada de otra manera también por los adultos. Así que os invito a venir también a las funciones de público familiar. Pues muchísimas gracias, Ana. Te dejamos que tienes que empezar ya, que está aquí. Además, el público con muchísimas ganas de escucharte. Las tengo ya aquí soliviantadas esperando. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Susana, pues ya hemos escuchado cuentos para todas las edades. En este caso, el Centro del Mayor. Los mayores van a poder disfrutar de estas historias, las mayores de estas historias de mujeres. También esta tarde estará en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y mañana en la Biblioteca del Morro, para que vayan todas las familias a seguir escuchando cuentos e historias y a seguir emocionándose. Pues gracias, Gloria. Exitazo de público el de Ana Griot en esa primera actividad que va a llevar a cabo en su segunda visita a Ceuta. Le quedan otras dos de carácter infantil y familiar. Esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado y mañana en la Biblioteca del Morro, Biblioteca Miguel Ángel Blanco. Y exitazo de público, el que ya ha tenido o el que va a tener, porque ya se han vendido todas las entradas, en el Teatro Auditorio del Rebellín, que acogerá este sábado la obra Donde mueren las palabras, escrita y dirigida por Ángel Caballero, una comedia dramática sobre la amistad y los sueños, que sigue a 4 amigos que deciden cambiar la vida, pero cuya convivencia destapa secretos, celos y conflictos que pondrán a prueba una relación que parecía indestructible. Estamos en condiciones de saludar a Ángel Caballero, que es director, actor y autor de esta obra. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues encantadísima de saludarte, para que nos cuentes en qué consiste esa historia, Donde mueren las palabras. Bueno, Donde mueren las palabras es una obra de teatro con tintes autobiográficos que habla de mis amigos de toda la vida. Habla de relaciones humanas que al final todos conocemos, porque todos nos hemos enamorado, desenamorados, tenemos amistades que pensábamos que eran para siempre y al final pues no duraron lo que nosotros esperábamos. Y todo ello contado con humor, porque yo siempre he pensado que con una sonrisa el mensaje llega mejor. La obra toca temas como la salud mental, la falta de comunicación, pero ya te digo que con una sonrisa para que el espectador le llegue mejor el mensaje y además pueda salir después, tomar algo con los amigos y comentar un poco lo que han visto. La obra mezcla comedia y drama. Dice que la gente se quede con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir al espectador? Pues el mensaje es que las palabras no deben de morir, que no tienes que dar por hecho las relaciones, que aunque tú pienses que quieres mucho a alguien y que esa persona lo sabe, tienes que demostrarlo, tienes que decírselo, que hay que sembrarlas como el que siembra y riega una planta, ¿no? Ese es el mensaje fundamental de la canción. Luego hay muchos otros que también la rodean y la adornan, pero el principal es ese. Bueno, decíamos que tras devolver la conexión con Gloria, exitazo de público en esa cuentacuentos, exitazo el de la actuación. Ya no hay entradas para esta función del sábado. Bueno, imagino que será un placer viajar sabiendo que hay un sold out así de grande colgado. Hombre, vamos, el helicóptero se me va a hacer mucho más rápido de lo que yo pensaba. Estaba un poquito yo con el miedo a volar, pero bueno, ahora parece que voy a volar ya con muchísimas más ganas y voy a volar de felicidad además. No es el único sitio donde está teniendo esta acogida, porque llega después de tener una gran acogida en otros puntos del país, desde Madrid ya y a otros puntos del país. Sí, la verdad que es una obra que yo siempre digo que está tocada, porque cuando ya se estrenó hace 7 años, estrenamos colgando el cartel de Una y Localidades. La segunda función ya lo tenía y prorrogamos el Teatro Lara 6 meses y luego 1 año. Y
pues ese sold out se ha mantenido en el tiempo en muchísimas de las plazas donde hemos estado, en Málaga, Melilla, o sea, no sé, hemos estado en muchísimos sitios y la verdad que en gran parte de ellos hemos colgado localidades, ¿no? Y eso, pues la verdad es que es muy reconfortante. Tú sales al escenario a darlo todo. Siempre hay que salir así, pero hombre, cuando ves que tienes un teatro lleno, cuando ves que hay esa expectación, como que uno se viene un poquito más arriba. Pues Ángel Caballero, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos previos de cara a esa próxima actuación. Felicidades ya por el éxito de entrada y esperemos que... No, felicidades, no, gracias a Ceuta por el cariño y por la acogida, que es la primera vez además que vamos a Ceuta, y ir con esa acogida y ese cariño, la verdad que es muy emocionante. Bueno, ¿y qué esperan de la primera vez? Bueno, pues yo espero que no sea la única, que sea un punto y seguido para conocer más la ciudad, para conocer más a la gente y para poder visitarla muchísimas más veces. Esperemos que así sea. Los afortunados que tengan entrada disfrutarán este sábado de la obra Donde mueren las palabras. Y acabamos de hablar con su autor, director y también actor de este espectáculo. Muchísimas gracias y enhorabuena, Ángel. A vosotros. Y en este tramo final de la conexión con la actualidad local nos vamos al punto de interés con el que partíamos. El inicio del programa es Audiencia Provincial de Cádiz, donde se está llevando a cabo la segunda jornada del juicio por el crimen Parques de Ceuta. Raúl Llamas, novedades. Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente hoy es el segundo día de ese juicio, esa repetición del juicio al policía local acusado de matar a su mujer hace 4 años en Parques de Ceuta. Hay que decir que hoy era el momento de los testigos, después de que ayer declarase el acusado y su hija. Hoy ya estaban los testigos de ambas partes y, si te parece, vamos a repasar un poco lo que han dado de sí estas declaraciones de los testigos antes de que nos hayamos salido de la sala para atender a conectados. Te voy a decir que los 3 primeros eran testigos por parte de la defensa, no por parte, perdón, de la defensa de la familia, de la fallecida. Hay que decir que eran familiares de la fallecida y que han tenido que declarar con un biombo para no tener contacto visual con el acusado. El primero ha sido cuñado de la víctima, ha dicho que eran vecinos que vivían en el mismo edificio, uno encima de otro, y que la relación, le han preguntado por la relación entre María Ángeles y su marido. Han dicho que era una relación muy mala, que él siempre estaba de malos modos, que él trataba muy mal a ella y a sus hijos y que siempre estaba de mal humor. Ha dicho que saben todo eso porque se iban juntos de vacaciones. Ha dicho que él tenía a María Ángeles como una criada y que ella tenía miedo y que siempre le estaba gritando. Ha dicho su cuñado que desconocía que él estaba diagnosticado de enfermedad mental. En cuanto al día de los hechos, ha dicho que lo llamó su hijo y que le dijo: ven para acá, que el Tito le ha pegado un tiro a la tita, y que en cuanto a la hija de la fallecida le dijo: he estado luchando con mi padre para que no le pegara un segundo tiro. El segundo en declarar, también con un biombo, ha sido sobrino de la víctima. Ha dicho un poco también en la misma línea que el anterior, que su tía era muy sumisa y que su tío tenía problemas con la gente en general, que ella siempre estaba muy callada y apartada y que hacía lo que él le decía, que había control por parte de su tío hacia su tía. También ha dicho que que el día de los hechos su prima bajó nerviosa y que le dijo que su padre había disparado a su madre. La tercera declaración, hermana de la fallecida, también con un biombo, como decimos, para evitar el contacto visual con el acusado. Ha dicho que la relación que tenía la hermana de la fallecida con su cuñado era soportable y ha dicho que con su hermana era una relación muy estrecha porque llevaban juntas desde pequeñitas, llevaban juntas, siempre viviendo juntas, una al lado de la otra. En cuanto le han preguntado por la relación de la fallecida con su marido, y ha dicho que lo que ella veía era malos modos, malas formas, que la trataba como una sirvienta y que le decía cosas desagradables y que la gritaba. La hermana de la fallecida también ha dicho que desconocía que el acusado tuviera problemas de salud mental. También ha dicho que unos días antes de los hechos que aquí se juzgan del asesinato, ella le dijo a su hermana que no podía seguir así, pero dice que no pudieron acabar la conversación porque el acusado llamó a su hermana por teléfono y ella tuvo que salir corriendo. En cuanto al día de los hechos, ha recordado que ella estaba en clase con sus niños y que la llamaron diciendo que el Tito ha disparado a la tita y que tuvo que dejar la clase llorando y tuvo que salir evidentemente
corriendo, y ya es la cuarta declaración que hemos visto, Susana, antes de salirnos, ya sin biombo, era la madre del acusado, por tanto es testigo de la defensa del acusado. Ha dicho la madre del acusado que él estaba enfermo desde antes de casarse y que ella lo llevó a un psiquiatra y que incluso le llegaron a quitar la pistola un tiempo. Dice la madre del acusado que la familia de la fallecida sí conocían que el acusado estaba en tratamiento psiquiátrico y le han preguntado por la relación entre María Ángeles y el acusado, y la madre del acusado dice que la relación de él con su mujer era muy buena y que jamás los ha visto discutir, y que con sus hijos también era muy buena. Dice nunca ha sido agresivo con nadie, ni con su mujer fallecida, ni con sus hijos, ni con su suegra. Le han preguntado qué enfermedad mental tiene su hijo y ella ha sacado un papel y ha dicho que es bipolar y que tiene esquizofrenia paranoide. En cuanto a cómo se enteró sobre lo que pasó el día de los hechos, pues dice que la llamó su hijo otro de sus hijos desde Huelva, y le dijo algo ha pasado. Entonces ella dice que se echó a llorar. Ya por último ha reconocido que ha perdido el contacto con sus nietos, con los hijos de su hijo. Y por ahora, pues Susana, nada más. Continúan las declaraciones de los testigos en esta segunda jornada de este juicio tan mediático. Recordamos que ayer en la primera jornada pues el acusado se declaró inocente y dijo que la que había disparado era su hija en un forcejeo de ambos en la cocina, mientras que su mujer, ya fallecida, buscaba un papel de una cita médica en la basura, y que ayer también fue su hija, en cambio, la que, por contra lo que había dicho su padre, dijo que había sido su padre el que había matado a su madre y tildó a su padre de asesino y maltratador. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta completa crónica de lo que ha dado de sí hasta ahora esta segunda jornada de este juicio. Seguimos en conexión para que puedan tener toda la información de esta vista. Hasta aquí la conexión de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden que a continuación llega Beatriz Palomo y todo su equipo de Hasta Ahora para continuar conectados con ustedes hasta las 2 de la tarde, momento que llegan los servicios informativos. Nos vamos con las imágenes de Donde mueren las palabras, esa obra de teatro que llega el sábado al Rebellín con todo el billete vendido. Nos vemos mañana a las 10, como siempre. Disfruten de la tarde. Adiós.